Yo era un hablador incurable. Pero terminé casándome con una esposa que parecía un NPC. Casi no hablaba. Pero sabía escuchar como nadie, por mucho que yo hablara sin parar. Siempre me respondía con dulzura. Te escucho. Siempre te he estado escuchando. Yo estaba convencido de que había encontrado a mi alma gemela perfecta, hasta que su hermano menor regresó del extranjero. Cuando los vi hablando con entusiasmo, sonriendo de oreja a oreja y comportándose como si estuvieran en una relación prohibida, exploté de rabia. En ese mismo instante decidí buscar a otra persona para usarla como mi basurero emocional. Pero, para mi sorpresa, a mi esposa no le gustó nada. Furiosa, me reclamó. ¿Y tú quién te crees para buscar a otra persona? Yo soy tu único basurero emocional. Capítulo 1. Después de que me cancelaran el compromiso por ser demasiado hablador por 99ª vez, por fin encontré a la mujer de mi vida. Era Lucía Liu, la hija de la familia Liu de H-Serie, famosa por ser reservada, emocionalmente estable, amable y culta. Nos conocimos en una subasta, casualmente. Me senté a su lado y me pasé media hora hablándole sin parar con todo el entusiasmo del mundo. Y Lucía me escuchó todo el tiempo con una paciencia y una dulzura inquebrantables. Incluso asentía de vez en cuando. Pensé que por fin había encontrado a alguien que me entendía. Así que seguí hablando. Señorita, créame, se va a arrepentir de gastar una fortuna en ese jade. Hace 2 años yo también pagué 50 millones por una pieza de jade. En ese momento pensé que había encontrado un tesoro. Pero cuando la hicieron tasar resultó que solo valía 20. Y eso ni siquiera fue lo peor. ¿Sabe qué compré hace 3 años? Decían que era una obra del maestro Leonardo da Vinci. Por fin, la asistente de Lucía no pudo soportarlo más e intervino. Lo siento, señor. A la señorita Liu le gustan los ambientes tranquilos. Me quedé callado de golpe y retrocedí un poco, como era de esperar. A las grandes familias les encanta aparentar profundidad. Nadie soporta una personalidad tan efusiva como la mía. Pero justo entonces, Lucía frunció ligeramente el ceño y lanzó una mirada de desaprobación a su asistente. Luego asintió levemente hacia mí y dijo con elegancia, no importa, te estoy escuchando. ¡Boom! Sentí como si fuegos artificiales explotaran delante de mis ojos. Mi corazón se descontroló. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé sin palabras, hasta que Lucía preguntó con suavidad. ¿Y después? Las orejas se me pusieron rojas y, sorprendentemente, empecé a tartamudear. Después, gasté 50 millones en una pintura de camarones que supuestamente había hecho Leonardo da Vinci. Luego dijeron que era falsa, porque el que pintó los camarones era Miguel Ángel. Lucía se quedó momentáneamente desconcertada, y entonces sonrió. Sus ojos brillaban como estrellas. Tenía un hoyuelo apenas perceptible en la comisura de los labios. Cuando sonreía, parecía iluminar todo a su alrededor. En ese instante comprendí que estaba perdido. Tenía que comprometerme por 100ª vez. Y tenía que casarme con Lucía Liu. Mis padres estuvieron completamente de acuerdo. Después de todo, la familia Liu llevaba generaciones acumulando una riqueza imposible de calcular. Eran la familia más rica de H-Serie. Y una alianza así beneficiaría enormemente al futuro de los Wang. Mis amigos también lo aprobaron. Uno era un parlanchín incurable. La otra era una dama reservada, refinada y educada. Parecíamos una combinación hecha por el destino. Y yo estaba aún más convencido. Por fin había encontrado a alguien capaz de soportar mi inagotable necesidad de hablar. Así que nuestras familias organizaron el compromiso, luego la boda. Y todo avanzó como si alguien hubiera acelerado el tiempo. Finalmente me casé con Lucía, y rompí la maldición de ser abandonado antes del matrimonio una y otra vez. Sin embargo, después de casarnos descubrí un defecto fatal en ella. Realmente hablaba muy poco. Cada vez que decía algo, rara vez superaba las 10 palabras. Su carácter era tan sereno y distante que a veces resultaba difícil acercarse a ella. Incluso durante la boda, su discurso se redujo a una sola frase pronunciada con ternura. Cuidémonos el uno al otro. Uno hablaba demasiado. La otra apenas hablaba. Éramos una combinación tan absurda que hasta nosotros mismos parecíamos una broma. Intenté de todo para que hablara más. Le contaba historias sin parar al oído, tratando de despertar sus emociones, pero siempre obtenía la misma respuesta suave. Te estoy escuchando. A propósito me metía en problemas. Llegué incluso a terminar en una comisaría. Cualquiera en su lugar se habría enfadado. Ella simplemente sonreía y decía, no pasa nada. Una vez incluso alguien la drogó con malas intenciones y necesitaba mi ayuda para resolver la situación. Yo, con una sonrisa traviesa, aproveché para poner condiciones.
Pero ella solo se sonrojó hasta las orejas y respondió con infinita dulzura: cuando pase el efecto, estaré bien. Lo sabía. Era increíblemente amable conmigo, toleraba mi verborrea, consentía todos mis defectos. Una mujer tan perfecta y tan buena había decidido casarse conmigo, no debería pedir más. Sin embargo, sentía que algo no encajaba, había algo extraño, algo que no sabía explicar, hasta que regresó a Echseri Makoto, el legendario tercer hijo de la familia Liu y hermano menor de Lucía. Capítulo 2. Makoto era el hijo adoptivo de la familia Liu. Había sido criado en la familia desde pequeño y, a los 16 años, fue enviado al extranjero para estudiar. Llevaba ya 5 años sin regresar. Yo no sabía ni cómo era físicamente. La primera vez que lo conocí fue en un bar. Alguien le había tendido una trampa y estaba intentando aprovecharse de él. La discusión fue subiendo de tono y, como yo siempre había sido muy leal con los demás, corrí directamente hacia allí y le rompí una botella en la cabeza al culpable. El resultado fue que tanto Makoto como yo terminamos en la comisaría. Llamé a mi esposa, Lucía, sintiéndome extremadamente culpable. Cariño, esta vez de verdad no fui a buscar problemas. Ese tipo fue el primero en actuar sin escrúpulos. Le tendió una trampa a alguien y estaba abusando de la situación. Ese chico estaba desesperado. ¿Cómo iba a quedarme mirando sin hacer nada? Ya sabes que no soporto estas cosas. Además, la vez anterior, Lucía estaba en una reunión. Aún así, me escuchó pacientemente durante 10 minutos completos mientras le contaba toda la historia, hasta que un policía no pudo aguantar más y me recordó: vaya al grano. Solo entonces Lucía soltó una pequeña risa y dijo con total calma: no pasa nada, dame 10 minutos. Pero esperé 10 minutos, luego otros 10, y otros más. Esperé media hora entera, y Lucía nunca apareció. Media hora después, quien me sonrió fue Makoto. Oye, hermano, ¿tu esposa todavía no ha llegado? La persona que viene a sacarme a mí ya está aquí. Le diré que te saque también. La puerta se abrió de una patada. Al segundo siguiente vi a Lucía entrar apresuradamente. Estaba despeinada y claramente había llegado corriendo. Su rostro estaba sombrío, y estaba furiosa, pero no caminó hacia mí. Fue directamente hacia Makoto y le agarró la muñeca. Makoto, acabas de volver al país y ya estás metido en una comisaría. ¿Te crees muy listo ahora? ¿Cuántas veces te he dicho que, cuando ocurra algo así, primero te asegures de que estás a salvo? No puedes actuar siempre de forma tan impulsiva. Hermana, Makoto intentó explicarse, pero Lucía lo interrumpió de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Ahora ya ni siquiera puedo llamarte la atención? Te digo una frase y tú me respondes con 10. ¿Con quién has aprendido todas esas malas costumbres en el extranjero? ¿Cómo es posible que seas cada vez menos sensato y menos maduro? Las conté. Todas y cada una de sus frases tenían más de 10 palabras. La más larga rozaba las 30. Ni siquiera le dio a Makoto la oportunidad de responder. De una sola vez dijo 4 frases seguidas. En aquel rostro siempre amable había una ira evidente. Así que ella también podía perder la calma. Así que ella también podía enfadarse. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada sobre la cabeza. Todo mi cuerpo se congeló. El corazón se me hundió hasta el fondo. Resultó que su dulzura conmigo, su tolerancia y su indulgencia, no eran algo especial. Simplemente formaban parte de su educación y de sus modales. Yo era incapaz de provocar ninguna emoción en ella, pero Makoto sí. Solo entonces Lucía pareció darse cuenta de que yo también estaba allí. La sorpresa cruzó brevemente sus ojos. Luego dio un paso hacia mí y me tendió una mano cálida. ¿Tú también estabas aquí? ¡Qué ridículo! Desde que había entrado, solo tenía ojos para Makoto. Ni siquiera había notado mi presencia. La observé con expresión inexpresiva. Por primera vez, no dije una sola palabra. La ignoré por completo, y salí de la comisaría en silencio. Lucía se quedó mirando mi espalda mientras me alejaba. Por primera vez, pareció quedarse inmóvil. Capítulo 3. No tardé mucho en conseguir información sobre Makoto. La leí de principio a fin a toda velocidad, y sentí como si un balde de agua helada me cayera encima. Un dolor insoportable me atravesó el pecho, como si una cuchilla sin filo estuviera desgarrando lentamente mi corazón. Resultó que, ya desde el año en que Makoto fue enviado al extranjero a los 16 años, su relación con Lucía había dejado de ser normal. Cuando la familia Liu lo descubrió, temió que el escándalo destruyera su reputación. Así que ocultaron todo, y enviaron a Makoto al extranjero. Le consiguieron la residencia permanente y le exigieron que jamás regresara al país. Pero hacía un año,
Makoto afirmó sufrir depresión y dijo que ya no podía seguir viviendo allí. Incluso había intentado suicidarse 10 veces. Tras ser rescatado por 10ª vez, Lucía Liu finalmente se arrodilló ante el patriarca de la familia, el abuelo Liu, para suplicarle. Recibió 66 latigazos según las reglas familiares. Su espalda quedó abierta en carne viva. Incluso estaba dispuesta a renunciar a su derecho de heredar la familia Liu con tal de ir a buscar a Makoto. Al final, el abuelo Liu cedió. Le dijo, puedes traerlo de vuelta, pero sigo pensando lo mismo. Lo vuestro es imposible. Cásate. Mientras te cases con otro hombre, permitiré que Makoto regrese. Y así fue como yo me convertí en su objetivo. Desde el principio hasta el final, no fui más que una tapadera, un escalón, una excusa para ocultar que amaba profundamente a otro hombre. Toda la amabilidad que me mostró estaba construida sobre la manipulación. Ahora entendía por qué podía soportar mi inagotable verborrea. Y lo más ridículo de todo, era que yo me había enamorado de ella, como un idiota, sin remedio. El frío me recorrió todo el cuerpo. Sentía que estaba atrapado dentro de una cámara de hielo. Por eso, cuando vi el coche que llevaba tanto tiempo esperándonos frente a la comisaría, no subí, me di la vuelta, y aceleré el paso. Necesitaba huir de aquella verdad asfixiante. Lucía pensó que simplemente estaba enfadado. Después de todo, me había prometido que vendría a sacarme de allí y no había cumplido su palabra. En casi 2 años desde que la conocí y 6 meses de matrimonio, nunca había faltado a una promesa, así que no dijo nada. Simplemente empezó a caminar detrás de mí. Cuando me di cuenta de que seguía siguiéndome, ya había caminado más de 1 hora. La herida que me había hecho durante la pelea seguía sangrando. La sangre corría por mi pierna. El dolor era tan intenso que finalmente tuve que detenerme. Me quité el zapato y me senté sin más en el borde de un parterre. Lucía se sentó a mi lado. Suspiró. Luego tomó mi mano y dijo con una impotencia evidente, era Makoto. Solo esas 2 palabras. Para ella, eso bastaba como explicación de por qué había roto su promesa y había ido primero a buscar a Makoto. Porque Makoto era su hermano. O quizá porque Makoto era más importante para ella que yo. Solté una sonrisa amarga. Llévate a Makoto a casa. No te preocupes por mí. Quiero estar solo un rato. Hablaba tan poco que ni siquiera parecía yo, pero Lucía pareció no notarlo. Solo volvió a suspirar. Tus heridas todavía no han sido tratadas. Me quedé en silencio. La ignoré. Y me puse de pie para seguir caminando. Lucía continuó siguiéndome, hasta que un coche se detuvo junto a nosotros. La puerta se abrió. Makoto saltó del asiento trasero y agarró a Lucía del brazo. Hermana, te acompaño. Lucía se detuvo. No hagas tonterías. Vuelve a casa. Makoto frunció los labios. Todo es culpa mía. Te di la oportunidad de elegir entre 2 personas y terminé haciendo que mi cuñado se enfadara. Es mi culpa. Te acompañaré a recibir el castigo. Su tono sonaba como una queja inocente, como si yo estuviera utilizando aquello para castigar a Lucía. Tuve que admitirlo. Makoto era muy inteligente. Sabía perfectamente cómo desviar la atención del verdadero problema. Y también sabía cómo provocar. Yo no estaba enfadado porque Lucía hubiera tenido que elegir entre 2 personas. Estaba enfadado porque, cuando tuvo que elegir, no me eligió a mí. Porque, en el corazón de Lucía, Makoto ocupaba un lugar especial. Un lugar que yo jamás podría alcanzar. Capítulo 4. Una sombra de burla cruzó mis ojos. Fingí no haber oído nada y seguí caminando. Makoto realmente continuó siguiéndonos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a quejarse. Ay, me duele muchísimo. Yo también me lastimé el pie. Ustedes 2 se pelean como pareja y el que termina sufriendo soy yo. Acabo de pasar más de 10 horas en un vuelo internacional. Apenas aterrizo. Me golpean y termino en una comisaría. Y ahora encima tengo que caminar herido mientras los acompaño en este jueguito matrimonial. ¡Qué vida tan miserable la mía! Parpadeó con expresión lastimera mientras apoyaba la mayor parte de su peso sobre Lucía. Makoto apenas tenía un pequeño raspón en el pie. En cambio, una esquirla de vidrio me había abierto una herida de unos 5 centímetros en la pantorrilla. La carne estaba desgarrada y la sangre seguía brotando. Pero la mirada de Lucía se detuvo únicamente en el leve enrojecimiento del tobillo de Makoto. Frunció el ceño. Su voz se volvió repentinamente firme. Deja de caminar. Súbete al coche. Makoto negó con la cabeza. No. Dije que te acompañaría en el castigo. A menos que tú también dejes de caminar. Levantó la vista hacia ella. Hermana, me duele verte así. Lucía permaneció en silencio unos segundos. Finalmente suspiró. Tomó la mano de Makoto y se dirigió al coche. Está bien, te haré caso. Por fin ya no tenía a nadie siguiéndome.
Sin embargo, la puerta del coche permaneció entreabierta y el vehículo avanzó lentamente detrás de mí. Entre las sombras pude ver a Lucía quitándole los zapatos a Makoto. Luego abrió el maletero y sacó otro par para él. Eran unos zapatos italianos de cuero hechos a mano. Un regalo de cumpleaños que Lucía había encargado especialmente para mí. Lamentablemente, ni siquiera había tenido la oportunidad de estrenarlos. Ahora estaban bajo los pies de Makoto. Sentí como si alguien estuviera pisoteando mi corazón hinchado de amor hasta hacerlo pedazos, hasta convertirlo en una masa sangrienta e irreconocible. Me detuve un instante, luego giré y entré en un carril para bicicletas. El Maybach ya no pudo seguirme, y esta vez, preocupada por que a Makoto le dolieran los pies, Lucía tampoco bajó del coche. Cuando llegué a casa, había pasado otra hora. La luz de la entrada seguía encendida. Sobre el mueble había un frasco de yodo y varias vendas. Ya volviste, cúrate la herida. Cuando Lucía dijo eso, estaba atendiendo el leve enrojecimiento del tobillo de Makoto. Makoto tenía el pie apoyado directamente sobre sus piernas y seguía quejándose. Hermana, sopla un poco, me duele. Lucía lo miró con impotencia y sopló suavemente sobre su tobillo. ¿Todavía eres un niño? De repente, me reí, bajo la luz intermitente del sensor de movimiento. Me cambié los zapatos con calma, y pronuncié cada palabra lentamente. Lucía. Divorciémonos. Lucía creyó que estaba bromeando. Después de todo el mundo sabía cuánto la amaba. La amaba tanto que apenas llevábamos un mes saliendo cuando ya le había pedido matrimonio. La amaba tanto que, cuando sufrimos aquel accidente de tráfico, me lancé delante de ella sin pensarlo y terminé ingresado en la UCI. Por eso, al escuchar mis palabras, solo se quedó inmóvil durante un instante, y luego respondió distraídamente: mañana tenemos un evento, acuéstate temprano. No se tomó mis palabras en serio, ni por un segundo. Tampoco sabía que yo sí hablaba completamente en serio, que ya había empezado a tramitar el divorcio como un asunto real. Lo primero que hice fue informar a mis padres. Capítulo 5. A la mañana siguiente, me despertó el alboroto que venía de la planta baja. Me asomé desde el pasillo del segundo piso. Makoto estaba arrodillado en medio del salón. Tenía el torso desnudo, los ojos ligeramente enrojecidos y una expresión obstinada. Jamás me casaré, rugió en voz baja. El abuelo Liu agitó el látigo que llevaba en la mano. El chasquido resonó en toda la habitación. Makoto, no tienes derecho a negociar ni con la familia Liu ni conmigo. Lucía contuvo la respiración. Abuelo, no le pongas las cosas difíciles. Solo dijo una frase, y fue suficiente para enfurecer por completo al abuelo Liu. Con el rostro sombrío, levantó el látigo y lo descargó directamente sobre la espalda de Makoto. ¡Crack! La piel se abrió al instante. Makoto soltó un grito de dolor. Y justo cuando el segundo latigazo estaba a punto de caer, Lucía se lanzó hacia adelante y lo protegió con su propio cuerpo. ¡Crack! El segundo golpe aterrizó sobre la espalda de Lucía. Makoto empezó a temblar de angustia. Hermana, ¿te duele? Lo siento, todo es culpa mía. Te hice recibir ese golpe por mi culpa. Hermana, no te preocupes, jamás aceptaré lo que quiere el abuelo. Nunca me casaré con nadie. Yo, aparte de ti. El rostro del abuelo Liu cambió drásticamente. Cállate. Golpeó el suelo con su bastón y luego presionó con él la herida reciente de Lucía. Lucía, tú y Jorge tienen un matrimonio perfectamente legítimo. ¿Acaso piensas destruirlo? Lucía se quedó inmóvil. Entonces levantó la cabeza, y nuestras miradas se encontraron. En ese instante, algo pareció encajar en su mente. Su ceño comenzó a fruncirse lentamente. Jorge, baja. Confundido, bajé las escaleras y me acerqué. Lucía sujetó mi mano. Su voz ronca sonó en voz baja. ¿Fuiste tú? Parecía que me estuviera susurrando algo íntimo al oído. No entendí lo que quería decir, hasta que volvió a hablar. Esta vez te has pasado. Por fin comprendí. Pensaba que había sido yo quien había contado lo ocurrido la noche anterior al abuelo Liu. Por eso el anciano había aparecido tan temprano para obligar a Makoto a casarse. La sangre desapareció de mi rostro. No fui yo. No sé de qué estás hablando, pero no terminé la frase, porque Lucía giró ligeramente la cabeza y selló mis labios con un beso. Me quedé paralizado. La confusión brilló en mis ojos. Desde que empezamos a salir, era la primera vez que Lucía me besaba por iniciativa propia. ¿Por qué? La respuesta llegó enseguida. Después de besarme, miró directamente a Makoto. Su voz seguía siendo ronca. La esposa que el abuelo eligió para ti no es una mala opción. Mírame a mí. Yo también soy feliz. Mientras decía esas palabras, las comisuras de sus labios se hundieron ligeramente.
Sus ojos parecían contener una resignación infinita. Por fin entendí, sabía que era imposible, y precisamente por eso estaba renunciando. Solo intentaba evitar que Makoto siguiera recibiendo latigazos por su terquedad. Una sonrisa cargada de sarcasmo apareció en mis labios. Aquella misma noche, la familia Liu organizó un baile de máscaras. Las máscaras de Lucía y las mías habían sido diseñadas especialmente para nosotros. Eran tan distintivas que cualquiera podía reconocernos. Sin embargo, apenas entré al salón, vi a un hombre con una máscara muy parecida a la mía. En su muñeca llevaba atada una bufanda de seda femenina. La reconocí de inmediato. Lucía la utilizaba con frecuencia en ocasiones importantes. No había duda, era Makoto. Cuando llegó el momento de hacer nuestra entrada, Lucía levantó la mano e intentó sujetarse de mi brazo. Era la ocasión perfecta para mostrar la imagen de una pareja enamorada, pero yo me aparté. Lucía se quedó quieta por un instante. Su tono se volvió aún más impotente. ¿Sigues enfadado? Su voz era como una cuchilla envuelta en terciopelo. No mataba, pero volvía a hundirse en mi corazón una y otra vez. El dolor sordo me obligó a bajar la mirada, y repetí, Lucía, no estoy bromeando, esto es lo que preparé. Mientras hablaba, le entregué el acuerdo de divorcio. Lucía extendió la mano para tomarlo, pero justo en ese momento, alguien gritó a lo lejos, joven maestro, ¿está bien? La expresión de Lucía cambió por completo, se dio la vuelta de inmediato, la sujeté del brazo, firma primero. Lucía respiró hondo, tomó el bolígrafo, firmó apresuradamente su nombre, y salió corriendo sin mirar atrás. Por la fuerza con que movió la pluma, la punta arañó mi palma y dejó una profunda marca roja. Dolía, pero no tanto como el dolor que oprimía mi pecho, porque desde ese instante, el matrimonio entre Lucía y yo había terminado oficialmente. Capítulo 6. Guardé en el bolsillo el acuerdo de divorcio arrugado por mis propias manos y me dirigí a un rincón. Poco después llegó el evento principal de la noche, el juego de las parejas. Entre miles de personas y máscaras, hombres y mujeres debían encontrar a su acompañante. La primera pareja en reunirse ganaría un premio de enorme valor. En el instante en que las luces se apagaron, vi a Lucía caminando hacia mí. En aquellos ojos profundos parecía esconderse un amor infinito. Por un momento, realmente creí que quizás Lucía sentía algo por mí, hasta que Makoto apareció frente a ella. Llevaba una máscara idéntica a la mía. Lucía se detuvo. De repente, todas las luces del salón se apagaron. La oscuridad envolvió por completo el barco y el lugar cayó en el caos. Bajo la tenue luz de la luna, mi mirada quedó clavada en dos figuras entrelazadas. Lucía se puso de puntillas y besó a Makoto. Sus respiraciones se mezclaron. Sus cuerpos se acercaron hasta parecer incapaces de separarse. Era como si quisieran fundirse el uno con el otro. A mi lado, alguien comentó con admiración, ¿esos no son Lucía y su marido? Se ven tan enamorados. No parece en absoluto como dicen los rumores. Da la impresión de que su esposo está loco por ella. Otra persona añadió, sí, mira cómo la observa Jorge. Parece que quisiera guardarla dentro de sí para siempre. Está completamente enamorado. Y alguien más dijo, si en mi próxima vida pudiera casarme con una mujer como Lucía, rica, poderosa y tan enamorada de mí, sería el hombre más afortunado del mundo. Aquellas palabras fueron como cuchillos. Cada una se clavó profundamente en mi pecho. Y entonces comprendí algo. Cuando Lucía amaba a alguien, era imposible ocultarlo. No necesitaba esforzarse como yo. No necesitaba demostrar nada, porque el amor verdadero jamás necesita demostraciones. En la oscuridad, Makoto y yo cruzamos miradas. Mientras me lanzaba una mirada desafiante, retrocedió ligeramente y dejó ver una mancha de lápiz labial sobre sus labios. Era el lápiz labial de Lucía. Moviendo los labios sin emitir sonido, pronunció claramente, perdedor. Solté una fría carcajada. Con calma, me quité la máscara y me acerqué a Lucía. Le di una ligera palmada en el hombro. Lucía, ¿no te habrás equivocado de persona? Su expresión cambió de inmediato. Estaba a punto de hablar, pero en ese momento las luces volvieron a encenderse. La multitud se lanzó hacia adelante como una marea. Me empujaron violentamente hacia atrás. No sé cuántas veces pisaron mis pies. El dolor me hizo palidecer, pero aún así vi cómo Lucía sujetaba rápidamente la mano de Makoto y lo sacaba de la multitud. Lo protegió tan bien que ni siquiera sufrió el más mínimo rasguño. Muy pronto, la primera pareja que logró encontrarse subió al escenario central. Cuando los reflectores iluminaron el escenario, apareció finalmente el gran premio de la noche. Entre los vítores del público,
Vi una pintura increíblemente familiar. Era una obra de mi difunto hermano, la última obra de su vida, la pintura a la que dedicó todo su talento antes de quitarse la vida. Aquella obra había permanecido guardada en su estudio durante años. ¿Cómo había terminado allí? Me incorporé de golpe. La multitud empezó a comentar emocionada. Esta pintura es la obra maestra del gran artista Luis. Su valor de mercado ya supera las 10 cifras. Hace 5 años. Después de terminarla, Luis desapareció por completo. Hay todo tipo de rumores. Algunos dicen que emigró al extranjero. Otros afirman que murió. Pero hoy tenemos el honor de contar con la presencia del propio maestro Luis, quien entregará personalmente esta obra a los ganadores. El reflector recorrió la multitud. Y finalmente se detuvo sobre una máscara idéntica a la mía. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Mi hermano llevaba años muerto. ¿Cómo podía aparecer de repente? ¿Y cómo podía ser Makoto? Makoto estaba intentando apropiarse del nombre y la identidad de Luis. En el centro de todas las miradas, Makoto ya había subido al escenario. Perdí por completo la razón. Abriéndome paso entre la multitud, grité, «Él no es». Pero antes de terminar la frase, una explosión de dolor golpeó la parte posterior de mi cabeza. Todo comenzó a dar vueltas. Las fuerzas abandonaron mi cuerpo, y caí hacia atrás. Caí en unos brazos familiares. Entonces percibí un aroma conocido, el perfume que Lucía usaba siempre. Capítulo 7. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba acostado en la cama de la habitación principal de la villa. Lucía estaba sentada a mi lado, revisando documentos de trabajo con el ceño ligeramente fruncido. Aparté las mantas de golpe, preso de la agitación. Ni siquiera me molesté en ponerme los zapatos. Pisé directamente el suelo helado y me dirigí hacia la puerta. Pero al instante siguiente, Lucía me sujetó. «¿Tienes fiebre?», dijo frunciendo el ceño. «Cálmate». Me obligó a volver a sentarme en la cama, con el rostro pálido. Dije apresuradamente, «Lucía, ¿no lo viste? Makoto está haciéndose pasar por Luis. Está robándole la identidad a mi hermano fallecido. Ese honor le pertenece a mi hermano. No puede arrebatárselo así. Tengo que desenmascararlo». Mi voz estaba cargada de ansiedad, pero al encontrarme con la mirada serena de Lucía, me quedé inmóvil, y de repente comprendí algo. Después de la muerte de mi hermano, solo había llevado a una persona a aquel estudio, a Lucía. Le había dicho que era mi refugio secreto. Allí pasé un día entero contándole historias de mi infancia junto a mi hermano. Cuando me metía en problemas, él siempre me protegía. Cuando me lastimaba, él sufría más que yo. Cuando lloraba, era él quien más se preocupaba. Le conté una tras otra todas aquellas historias. Pensé que Lucía entendería lo importante que había sido mi hermano para mí, pero fue ella quien sacó la pintura de aquel estudio. Fue ella quien permitió que Makoto se apropiara del reconocimiento que pertenecía a mi hermano. Sentí como si algo hubiera desgarrado mi pecho. Un viento helado entró por aquella herida abierta, y el dolor me atravesó hasta el alma. «Fuiste tú». La miré fijamente, y por fin murmuré, «¿Por qué?». Lucía me acarició la frente con suavidad. Su voz seguía siendo tranquila. «¿Tienes fiebre?». Me entregó una pastilla para bajarla y un vaso de agua tibia. «Primero toma la medicina». Apreté los dientes. Te pregunté por qué. Finalmente exploté. Mis ojos estaban completamente rojos. «Lucía, ¿qué clase de relación existe realmente entre tú y Makoto?». «Esta noche, en el baile, lo vi todo». Sin embargo, Lucía continuó tan calmada como siempre. Incluso retiró la toalla fría que descansaba sobre mi frente y la sustituyó por otra tibia antes de responder despreocupadamente. «¿Qué fue exactamente lo que viste?». Como si una simple pregunta bastara para borrar la realidad. Luego añadió, «¿No estarás confundido por la fiebre? ¿Y si viste a la persona equivocada?». Su expresión parecía sincera, confundida, convencida. Por un instante incluso empecé a dudar de mí mismo. Después de todo, Makoto llevaba una máscara casi idéntica a la mía. Era posible que alguien más hubiera llevado una máscara parecida a la de Lucía, pero enseguida descarté esa idea, porque cuando Lucía bajó la cabeza, vi una marca roja en su cuello, un chupetón. Aquello demostraba que su intimidad no se había limitado a un simple beso. De repente, me sentí ridículo por haber perdido el tiempo preguntándome si me había equivocado de persona, porque el hecho de que Lucía no me amara era una verdad inmutable. Solté una sonrisa cargada de ironía. Quizás sí me equivoqué. Lucía dejó escapar un suspiro casi imperceptible de alivio. Luego sujetó mi muñeca. «Sobre la pintura, lo siento». Hizo una breve pausa antes de añadir, «pero él la necesita mucho». Sacó de entre sus pertenencias un cheque en blanco. Después me entregó un bolígrafo.
Considéralo una compra. El mensaje era evidente. Podía escribir la cantidad que quisiera, pero solo me pareció absurdo. ¿De verdad pensaba que permitir que Makoto usurpara la identidad de mi hermano podía compensarse con dinero? En ese momento comprendí algo de golpe. Quizá, a los ojos de Lucía, yo también era un producto con precio. Mientras le resultara útil, tenía valor. Y cuando dejara de necesitarme, podía deshacerse de mí con la misma facilidad, con un cheque en blanco tan humillante como vacío. Capítulo 8. No pude evitar soltar una sonrisa amarga. Tomé el cheque y lo rompí en dos. Una expresión de sorpresa cruzó los ojos de Lucía. Tú, Lucía, no me falta dinero. Después de decir eso, levanté la manta y me cubrí por completo. El rechazo era más que evidente. Lucía permaneció en silencio. Parecía esperar que dijera algo más, pero esperó y esperó. Y aquel Jorge que siempre tenía un sinfín de tonterías que contar, permaneció callado. Por primera vez, una extraña sensación surgió en el corazón de Lucía. Frunció ligeramente el ceño y preguntó con cautela, ¿entonces las acciones de la familia Liu? Seguí sin responder. Solo silencio. Finalmente, Lucía se dio cuenta de algo. Jorge llevaba un tiempo actuando de forma extraña. Parecía hablar cada vez menos. ¿Por qué? ¿Seguía enfadado? Incluso en ese momento, Lucía seguía sin recordar aquella palabra que él había mencionado tantas veces. Divorcio. Porque en su mente, Jorge la amaba demasiado como para abandonarla. Simplemente pensaba que esta rabieta estaba durando más de lo habitual. Un poco irritada, pero todavía paciente, intentó convencerme. Entonces, ¿qué quieres? No respondí. Le di la espalda como si estuviera dormido. Lucía no tuvo más remedio que dar otro paso atrás. ¿Un hijo? Puede ser. Su voz seguía siendo tranquila y firme, pero ocultaba una pequeña concesión. ¿No querías tener un hijo? Aquella frase terminó de destruir el frágil control que me quedaba. La ira explotó de golpe. Siempre había querido tener un hijo con Lucía. Siempre, pero ella nunca había querido. Decía que no le gustaban los niños, que aquel no era el momento adecuado. Y ahora, por Makoto, por compensarme por Makoto, estaba dispuesta a tener un hijo conmigo. ¡Qué absurdo! ¡Qué humillante! Temblando de rabia, me giré bruscamente, me incorporé de golpe, y le lancé el acuerdo de divorcio a la cara. Lucía, ¿de qué estás hablando? La miré fijamente. ¿Tu compensación consiste en darme un hijo? Pronuncié cada palabra lentamente. Nos estamos divorciando. ¿Cómo crees que todavía podría querer que me dieras un hijo? Todo el cuerpo de Lucía se tensó. Su mirada cayó sobre los documentos dispersos a sus pies. Cuando se agachó para recogerlos, sus dedos parecían fríos. Incluso su respiración se volvió ligeramente acelerada. ¿Qué es esto? Justo cuando estaba a punto de abrir la primera página, su teléfono comenzó a sonar. Normalmente utilizaba el tono predeterminado del sistema, pero esta vez sonó la banda sonora de una película de Marvel. Recordé inmediatamente el colgante de Marvel que llevaba Makoto en el móvil, y entendí quién llamaba. Era Makoto. No sabía qué le había dicho, pero vi cómo el rostro de Lucía cambiaba al instante. Recogió apresuradamente las hojas esparcidas, las apiló una sobre otra. Ni siquiera se molestó en mirar qué decían. Se dio la vuelta y salió apresuradamente de la habitación. Solo dejó una frase atrás. Jorge, no uses el divorcio para hacer una rabieta. Me pareció ridículo, porque solo necesitaba mirar una sola vez. Y habría visto claramente que aquel acuerdo de divorcio ya estaba firmado por ambos. Con calma, volví a ordenar los documentos. Los guardé bajo llave en un cajón. La fecha en que terminaría el periodo de reflexión del divorcio estaba cada vez más cerca. Muy pronto. Ya faltaba poco. Pronto podría cortar por completo cualquier vínculo con Lucía. Durante los días siguientes, Lucía apenas regresó a casa. Sin embargo, empezó a enviarme regalos de todo tipo. A veces eran ediciones limitadas de valor incalculable. Otras veces eran deportivos que yo había admirado durante años sin atreverme a comprar. Incluso me regaló 3 mansiones seguidas. Cuando preparó un acuerdo para transferirme el 5% de las acciones de la familia Liu, hasta las cuentas de entretenimiento en internet comentaron: ¿qué hizo Jorge en su vida pasada para tener tanta suerte? Lucía está perdidamente enamorada de él. Yo, en cambio, rompí aquel acuerdo de transferencia en pedazos, y marqué con un círculo una fecha en el calendario, el día en que terminaría oficialmente el periodo de reflexión del divorcio. Capítulo 9. Escuché que aquel día también era el día del compromiso de Makoto. Por eso Lucía apenas había regresado a casa durante ese tiempo.
Había estado acompañándolo a elegir el traje de boda, a escoger los anillos, como si la persona que fuera a casarse con Makoto fuera ella misma. Al atardecer, Lucía finalmente regresó. Entró con pasos apresurados, algo muy poco habitual en ella. Su expresión era fría y severa. La mujer que siempre había sido amable y serena parecía ahora una cuchilla afilada. Yo estaba cenando cuando me agarró bruscamente de la muñeca. Apretó con tanta fuerza que el dolor se extendió de inmediato por mi brazo. Intenté liberarme. ¿Qué haces? Suéltame. Pero cuando levanté la vista, me encontré con una expresión de ira que rara vez había visto en Lucía. Ella me interrogó. ¿Fuiste tú? Jorge, desde que Makoto regresó al país no has dejado de comportarte de forma extraña, de causar problemas y de enfrentarte a él. Eres su cuñado. ¿No podrías tratarlo un poco mejor? La observé, y de repente me eché a reír. Era la primera vez que Lucía me decía tantas palabras seguidas, tantas que ni siquiera podía contar cuántas habían sido. Y aún así, todo era por Makoto. Los ojos de Lucía se oscurecieron. ¿Y todavía te ríes? ¿Sabes que Makoto está detenido? Siempre ha tenido una salud delicada. ¿Cómo crees que va a soportar algo así? Respondí con una calma casi aterradora. Lucía, me creas o no, yo no hice nada. Ella inhaló profundamente. La acusación es robo. Si no fuiste tú, ¿quién más pudo haber sido? Me pareció absurdo. ¿Y por qué estás tan convencida de que fui yo? ¿Solo porque robó la pintura de mi hermano? La miré fijamente. Lucía, no olvides quién es la víctima aquí. Soy la víctima y aún así tengo que soportar que me acuses. Creía que tenías más criterio. Una vena se marcó en la frente de Lucía. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Tuvo que respirar profundamente para contener la ira, haciendo un esfuerzo evidente por mantenerse serena. Dijo, no te alteres. Sujetó mis hombros. Su fuerza fue sorprendente. Me inmovilizó por completo, y pronunció cada palabra lentamente. Jorge, solo tienes que ir a la comisaría y declarar que tú le regalaste esa pintura. Al escuchar aquello, la rabia me hizo temblar. Le clavé el codo en el hombro con todas mis fuerzas. Lucía soltó un jadeo de dolor, pero no me soltó. Parecía incluso más obstinada que yo. Jorge, tienes que ir. Mis ojos estaban completamente rojos. ¿Y si me niego? ¿Y si prefiero morir antes que hacerlo? Los labios de Lucía temblaron ligeramente. Guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo, Jorge, no me provoques. Suspiró, y luego añadió con una seguridad casi cruel, no eres capaz de morir. Su voz sonaba compasiva, y al mismo tiempo, despiadada. Te costó demasiado casarte conmigo. ¿Cómo ibas a querer morir? Así que deja de comportarte como un niño. Sé bueno. Solo ve a la comisaría. Sí. Me quedé inmóvil. La observé como si ya no la reconociera. Ella sabía perfectamente. Sabía cuánto la amaba. Sabía todo lo que había sacrificado para poder casarme con ella. Y aún así utilizó ese amor como un arma, como una cuchilla afilada, y me atravesó con ella sin vacilar, hasta dejarme cubierto de sangre. De repente me calmé, cerré los ojos, y sonreí suavemente. Tienes razón, no voy a morir. Pero Lucía, no era por ella, era porque ya había decidido dejarla atrás, y empezar una nueva vida. Lucía soltó un suspiro de alivio. Entonces vayamos ahora mismo. La fuerza de sus manos comenzó a relajarse, pero en el instante siguiente la empujé lejos de mí. La miré directamente a los ojos, y dije con absoluta claridad, pero tampoco voy a ir. El rostro de Lucía perdió el color. Por un momento pareció incapaz de mantenerse en pie. Todo su cuerpo tembló, y esta vez ya no pudo contener su ira. Jorge, esta vez te has pasado. Cerró los ojos, respiró profundamente una vez, luego otra, como si intentara reprimir nuevamente su enfado, pero esta vez no lo consiguió. Sus manos se cerraron en puños, y ordenó, encerrad al señor en la sala de confinamiento. Luego se dio la vuelta, y salió de la casa con largas zancadas, sin volver la vista atrás. Solo dejó una última frase, cuando esté dispuesto a cooperar, avísenme. Capítulo 10. Los subordinados de Lucía me sujetaron directamente. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. ¿Iba a encerrarme en una sala de aislamiento? Ella sabía perfectamente que ese era mi mayor miedo. Cuando era niño, mi hermano y yo fuimos secuestrados. Nos encerraron durante 7 días y 7 noches en una habitación oscura y completamente aislada. Desde entonces desarrollé claustrofobia. Bastaba con estar en un lugar cerrado y oscuro para que mi cuerpo empezara a temblar sin control. Cuando le conté ese recuerdo a Lucía en el estudio de mi hermano, ella me abrazó con una seriedad absoluta y me dijo,
Eso no volverá a pasar nunca. En aquel momento creí que era una promesa para toda la vida. Pero ahora, por Makoto, por proteger a Makoto, estaba utilizando mis traumas y mis miedos para obligarme a ceder. Acurrucado en un rincón de la sala de aislamiento, sufrí un ataque de pánico. Todo mi cuerpo temblaba. La sensación de asfixia era tan intensa que me sentía como un pez moribundo fuera del agua. Apenas podía respirar. Y aún así, no cedí. Era mi hermano. Debía proteger el último vestigio de su dignidad. Pasaron 3 días y 3 noches, sin una gota de agua, sin probar comida. Mi estómago estaba completamente vacío. Los espasmos de dolor me obligaban a jadear constantemente, justo cuando sentía que estaba a punto de morir. La voz de Lucía sonó a través del sistema de vigilancia de la habitación. Jorge, ¿vas a seguir siendo tan terco? Levanté la cabeza de golpe, y entonces lo vi. Pequeños puntos rojos cubrían las paredes. Docenas, cientos. Eran cámaras ocultas. Toda la habitación estaba vigilada. Durante aquellos 3 días, Lucía había visto cada segundo de mi sufrimiento, mi desesperación, mi miedo, mi agonía. Lo sabía todo. Y aún así, por Makoto, había elegido permanecer en silencio. La rabia hizo que todo mi cuerpo temblara. El mundo empezó a girar. Y finalmente perdí el conocimiento. Antes de desmayarme, escuché otra voz proveniente de los altavoces. Era uno de los subordinados de Lucía. Señorita Liu, ya hemos conseguido sacar al joven maestro de la detención. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en un hospital. Sobre la mesita de noche había una nota. La letra era de Lucía. Makoto ya está fuera de peligro. Nada más. Ni una sola palabra sobre mí. Rompí la nota en pedazos. Y una sonrisa llena de sarcasmo apareció en mis labios. En ese momento, la noticia más comentada en internet era la transmisión en vivo del compromiso del joven maestro de la familia Liu. Solo entonces me di cuenta. Hoy era el día del compromiso de Makoto. Y también, el último día del periodo de reflexión de mi divorcio con Lucía. Me arranqué la vía intravenosa sin pensarlo. Ni siquiera me cambié la bata del hospital. Salí directamente hacia la oficina de asuntos civiles. 1 hora después, tenía en mis manos 2 certificados de divorcio. Brillaban de forma dolorosamente evidente. En ese momento sonó mi teléfono. Era Lucía. Tu estado físico no es bueno. No hace falta que vengas en persona. Me quedé atónito un instante. Luego comprendí que estaba hablando del compromiso. En realidad yo ni siquiera. Lucía me interrumpió. Prepárate, habrá una conexión en directo. Hizo una pausa. Y añadió. Después de todo, eres su cuñado. Una sonrisa burlona apareció en mis ojos. Así que era eso. Temía que mi ausencia dañara la imagen de la familia Liu. Pero ya no importaba. Por suerte, ahora ya no me hería. Mi corazón estaba completamente en calma, sin una sola ondulación. De hecho, pensaba devolverles todo el dolor que había soportado durante esos días. Por eso, cuando respondí, incluso sonreí ligeramente, entendido. Al escuchar mi obediencia poco habitual, Lucía pareció relajarse. Hablaremos de los demás asuntos cuando termine la fiesta de compromiso. Respondí con tranquilidad. De acuerdo. Capítulo 11. Después de colgar la llamada, no regresé al hospital. Tomé un taxi directamente al aeropuerto. Compré un billete de última hora con destino a Islandia. Mientras esperaba en la sala de embarque, recibí una videollamada de Lucía. Abrí la plataforma de retransmisión en directo. Mi rostro pálido y sin color apareció ante los millones de espectadores que seguían la transmisión. El presentador sonrió y dijo, Señor Wang, bienvenido. Hemos oído que se encuentra hospitalizado por problemas de salud. Antes que nada, le deseamos una pronta recuperación. Como cuñado del joven maestro Makoto, usted insistió en no faltar a su compromiso y quiso enviarle sus felicitaciones de esta manera. Todos estamos muy impresionados. Se nota que tienen una relación excelente. Ahora puede dedicarle unas palabras. Me aclaré la garganta. Luego acerqué la cámara a mi rostro para que cada una de mis expresiones pudiera verse con claridad. Y hablé lentamente. Con absoluta calma, Makoto, debe de ser muy doloroso casarse con una mujer a la que no amas, como tu cuñado. Por supuesto que no quiero verte sufrir de esa manera. Por eso, Lucía y yo ya nos hemos divorciado. Yo ya no la quiero, te la cedo. Les deseo a ti y a Lucía una larga vida juntos. Que envejezcan uno al lado del otro y sean felices para siempre. Durante unos segundos, el chat quedó completamente en silencio. Y después, explotó. Miles de comentarios inundaron la pantalla. Los mensajes cubrieron por completo mi rostro. La transmisión cambió rápidamente. Abandonó la imagen del presentador.
que seguía paralizado por la sorpresa, y enfocó directamente a Lucía. Su expresión se había congelado. A su lado, Makoto perdió por completo la compostura. Agarró desesperadamente la manga de Lucía. Hermana. Jorge se ha vuelto loco. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Lucía habló. Su voz seguía siendo tranquila. Jorge, no hagas bromas tan absurdas. Permaneció de pie, elegante, serena, impecable, aunque había un leve temblor oculto en su voz. Si la gente se toma esto en serio, la interrumpí. Será mejor que disfruten de su romance prohibido. Después de decir eso, mi pantalla se volvió negra. Cerré la transmisión, desaparecí, y dejé sola a Lucía frente a millones de espectadores. Por primera vez, una ira apenas contenida apareció en su rostro. Sin embargo, llevaba toda la vida ocultando sus emociones, reprimiéndolas. Por eso, cuando los periodistas se abalanzaron sobre ella con micrófonos y cámaras, siguió sonriendo con elegancia. Jorge tiene un sentido del humor bastante peculiar. Espero que lo comprendan. Pero la prometida de Makoto pidió detener inmediatamente la ceremonia. Y así, el compromiso terminó abruptamente. Cuando Makoto subió al coche, Lucía seguía llamando a Jorge. El teléfono había sonado 5 veces, y Jorge seguía sin contestar. Makoto le arrebató el móvil de la mano y colgó la llamada. Hermana, ¿por qué sigues buscándolo? Hoy nos ha arruinado por completo. Apretó los dientes con rabia. En sus ojos brilló una sombra de resentimiento, y también de malicia. ¿Crees que Jorge me tiene envidia? A él le cancelaron el compromiso 99 veces, y mi compromiso iba perfectamente, por eso hizo semejante escándalo. Yo puedo soportarlo, pero ¿pensó siquiera en ti? Después de lo que dijo, no solo te arrastró a ti, también puso a toda la familia Liu en el centro del escándalo. Todo esto es porque sigue resentido por lo del nombre de Luis, pero yo no tenía otra opción. Soy solo un hijo adoptivo, no tengo poder ni influencia. Necesitaba una identidad respetable para presentarme ante la familia de mi prometida. De lo contrario, me habrían menospreciado toda la vida. Basta. La reprimenda de Lucía sonó tan brusca que interrumpió todas las palabras que Makoto estaba a punto de decir. Makoto la miró con incredulidad. Hermana, ¿me acabas de gritar? Solo entonces Lucía pareció darse cuenta de su propia reacción. Sujetó con fuerza el asa de la puerta del coche. Respiró profundamente. Y obligó a sus emociones a volver al fondo de su corazón. Las quejas de Makoto de hacía un momento le habían recordado demasiado a Jorge. Jorge siempre hablaba así, sin parar. A veces comentaba el clima, a veces hablaba de la comida, a veces discutía cuál era la flor más bonita, y ella nunca se había sentido molesta por ello, ni una sola vez. Pero por alguna razón, cuando Makoto empezó a hablar sin parar de la misma manera, algo parecido al fastidio apareció dentro de ella. Como si cada palabra adicional llenara un espacio que ya no podía contener nada más, como si una frase más fuera suficiente para hacerla explotar. Capítulo 12. Lucía finalmente se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de sus emociones. Abrió la puerta del coche y bajó inmediatamente. Conductor, lleve al joven maestro a casa. Makoto la sujetó enseguida del brazo. Hermana, ¿a dónde vas? ¿No vas a volver conmigo? Sin esperar respuesta, continuó con rabia. ¿No estarás pensando en ir a explicarle las cosas a Jorge? Todo esto empezó por una simple pintura y él ha arrastrado a toda la familia Liu al escándalo. Hermana, ¿de verdad crees que tú no tienes parte de culpa? Lo has consentido tanto que ahora se cree con derecho a hacer cualquier cosa. Le agarró la mano con más fuerza. No te permito ir. Ha destruido tu reputación y la mía. Una oleada de irritación subió por el pecho de Lucía. Respiró profundamente. Después de todo, sigue siendo tu cuñado. Cuida tus palabras. Makoto respondió de inmediato. Jamás reconoceré a un cuñado tan irracional. Lucía sintió una ira inexplicable agitarse dentro de ella. No sabía si estaba enfadada por el escándalo que había provocado Jorge, por la actitud caprichosa de Makoto, o por el caos absoluto en que se había convertido la situación. Solo sabía una cosa: si permanecía allí un minuto más, acabaría explotando. Así que cerró la puerta del coche de golpe. Voy a la empresa a ocuparme de esto. Tú vuelve a casa. Golpeó suavemente la ventanilla del conductor. El Maybach arrancó y se perdió entre el tráfico nocturno. La voz insistente de Makoto fue alejándose poco a poco. Pasó toda la noche controlando la crisis, eliminando rumores, retirando publicaciones ambiguas, suprimiendo las tendencias más peligrosas. Cuando terminó, ya era de madrugada. Sentada en su oficina, se masajeó las sienes mientras escuchaba el informe de su asistente.
Las acciones han bajado un 3%. Todavía está dentro de un margen controlable. Además, el presidente llamó. Quiere que mañana vaya a la residencia familiar. Lucía asintió. Luego preguntó, ¿algo más? El asistente parpadeó confundido. ¿Algo más? Tardó unos segundos en reaccionar. Ah, sí. El joven maestro llamó más de 10 veces. ¿Quiere saber cuándo piensa regresar? Lucía volvió a asentir. ¿Y algo más? El asistente parecía cada vez más perdido. ¿Algo más? ¿Qué más podría haber? Lucía apretó ligeramente los labios y le recordó con calma. Jorge. El asistente comprendió al instante. Ah, el señor. Por parte del señor. No ha habido ningún movimiento. La respuesta sorprendió a Lucía. ¿No te llamó? El asistente negó con seguridad. No. Lucía se quedó inmóvil un instante. Una sombra de sorpresa cruzó sus ojos. Tras unos segundos de silencio, dijo con frialdad. Entendido. Puedes irte. Muy pronto. La enorme oficina quedó completamente vacía. Solo permanecía Lucía. Terminó la mitad de café que aún quedaba en su taza y encendió el teléfono que había mantenido apagado toda la noche. La pantalla se llenó de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría provenían de personas del círculo empresarial preguntando por el escándalo. El resto eran todos de la misma persona, Makoto. El abuelo Liu sabía que ella estaría ocupada gestionando la crisis y probablemente tendría el teléfono apagado. Por eso ni siquiera intentó llamarla. Contactó directamente con el asistente. Lucía revisó todas las llamadas perdidas, una por una, hasta el final, y aún así no encontró el nombre de Jorge. Aquello la sorprendió. Antes de apagar el móvil, ella le había llamado, conociendo a Jorge. En cuanto viera una llamada perdida suya, devolvería la llamada de inmediato. No solo las llamadas, incluso cuando ella le enviaba un simple mensaje, Jorge respondía al instante, siempre, sin excepción. Abrió entonces la conversación que compartían, y se quedó mirando la pantalla. El historial de mensajes se había detenido hacía decenas de días. El último mensaje era suyo, un simple, recibido. La conversación terminaba con sus propias palabras, no con las de Jorge. Lucía frunció lentamente el ceño. ¿Jorge llevaba tanto tiempo sin buscarla para hablar? Eso no tenía sentido. Era imposible, con la cantidad de cosas que siempre tenía que contar, con todas aquellas palabras interminables. ¿Cómo podía haber pasado tanto tiempo sin hablar con ella? Por primera vez en mucho tiempo, una extraña sensación empezó a crecer silenciosamente en el corazón de Lucía. Capítulo 13. Lucía dudó. Por un instante se planteó escribirle un mensaje a Jorge, pero apenas había tecleado la primera palabra cuando la puerta se abrió de golpe. ¡Bam! Makoto irrumpió en la oficina con expresión furiosa. Hermana, ¿por qué no contestabas mis llamadas? Lucía soltó un suspiro. Acabo de terminar de trabajar. Makoto vio la pantalla del móvil de Lucía. Una vez más, se lo arrebató de las manos. Hermana, ¿en serio sigues pensando en él en un momento como este? Ese maldito Jorge sabe perfectamente cómo manipular a la gente. Sus ojos estaban enrojecidos por la rabia. ¿Sabes qué acaba de pasar? Mi prometida canceló el compromiso. El abuelo está furioso. Quiere encerrarme hasta encontrar otra mujer dispuesta a casarse conmigo por conveniencia. Cuanto más hablaba, más alterado parecía. Me costó muchísimo escapar. Tú sabes cuánto miedo me da la sala de aislamiento de la residencia familiar. Hermana, protégeme. Sí. Se aferró a la cintura de Lucía sin intención de soltarla. Al final, todo esto ocurre porque Jorge sigue enfadado. No quiere perdonarme. ¿No basta con que me disculpe? Lucía se quedó inmóvil. Sí, Jorge seguía enfadado. Por eso no había devuelto su llamada. Por eso tampoco le había enviado ningún mensaje. La tensión que llevaba días acumulándose en su pecho se relajó por fin. Soltó lentamente el aire que había estado conteniendo, y dejó de pensar en cualquier otra posibilidad. Después de todo, Jorge la amaba demasiado. Podía enfadarse durante un tiempo, pero no para siempre. Tarde o temprano volvería. Siempre volvía. Además, no podía seguir consintiéndolo indefinidamente. No podía permitir que se acostumbrara a hacer lo que quisiera. Lucía cerró la conversación de chat, bloqueó la pantalla del teléfono, y decidió ignorar a Jorge por un tiempo. De todas formas, estaba convencida de que el primero en rendirse sería él, porque Jorge la amaba mucho más de lo que ella lo amaba a él. Sin embargo, Lucía jamás imaginó que aquella espera duraría una semana entera, 7 días completos. Durante esos 7 días no regresó a la villa. Se instaló en una suite de hotel cerca de la empresa, esperando que Jorge diera el primer paso, pero no podía concentrarse.
Nada le resultaba interesante, nada tenía sabor. De vez en cuando sacaba el teléfono y revisaba la pantalla. Una vez, 2 veces, decenas de veces. Y aún así, no había ningún mensaje de Jorge. La irritación fue acumulándose lentamente en su interior, hasta transformarse en enfado. Finalmente, al 8º día, recibió noticias de Jorge, y salió inmediatamente hacia la residencia familiar. No dudó ni un segundo. Mientras conducía, la voz de Makoto seguía sonando por teléfono. Hermana, sálvame. Hoy Jorge hizo que unos hombres me secuestraran. Dice que él no puede controlarme, pero que el abuelo sí puede hacerlo. Quiere obligarme a casarme con una coja. Sorprendentemente, lo primero que sintió Lucía no fue preocupación, fue emoción, una emoción difícil de describir. Cuando entró por la puerta de la residencia, incluso se tomó un segundo para arreglarse el cabello ligeramente desordenado. El abuelo Liu estaba desayunando, le lanzó una mirada, luego siguió bebiendo tranquilamente su leche de soja. Ya llegaste. Makoto está en la sala de aislamiento, pero Lucía no preguntó por Makoto. Lo primero que preguntó fue, ¿dónde está Jorge? El abuelo Liu se quedó inmóvil, por fin levantó la vista. ¿Estás preguntando por Jorge? Lucía frunció el ceño, una leve irritación apareció en sus ojos. Han pasado 7 u 8 días, ya debería haber terminado su rabieta. ¿Cómo se le ocurre secuestrar a Makoto para desahogar su enfado? Haz que salga, hablaré con él. Por fin el abuelo Liu entendió lo que estaba ocurriendo, y soltó un largo suspiro. ¿Makoto te dijo que Jorge lo secuestró? Negó lentamente con la cabeza. Jorge jamás haría algo así. Luego volvió a suspirar. Y esta vez, el cansancio y la decepción en su voz eran imposibles de ocultar. Lucía, ¿no fuiste tú misma quien firmó el acuerdo de divorcio con Jorge? ¿Cómo es posible que actúes como si no supieras nada? El rostro de Lucía se congeló. El abuelo Liu continuó. Ya están divorciados. ¿Por qué iba Jorge a seguir preocupándose por esas cosas? Hace mucho que se fue. Capítulo 14. Boom. Fue como si una explosión estallara junto al oído de Lucía. En un instante, todos los sonidos a su alrededor desaparecieron. Su expresión, siempre fría y serena, comenzó a endurecerse, a resquebrajarse, hasta que todo aquello que había mantenido bajo control se derrumbó por completo. Su rostro se oscureció, y cuando volvió a hablar, no quedaba ni una pizca de calidez en su voz. Abuelo, esta broma no tiene ninguna gracia. Sé que no quieres que Makoto siga viviendo en la familia Liu, pero podemos buscarle otra esposa. No hay necesidad de arruinar el resto de su vida por un arrebato de ira. Sus manos estaban cerradas en puños. Las venas sobresalían claramente sobre el dorso de sus manos. Parecía estar reprimiendo algo con todas sus fuerzas. Incluso sus dientes temblaban ligeramente al hablar. Haz que Jorge salga. Quiero hablar con él. El abuelo Liu guardó silencio unos segundos. Después se levantó lentamente y caminó hacia el salón. Abrió un cajón, sacó una carpeta, y la dejó sobre la mesa de centro. Parece que realmente no sabías nada. Soltó un largo suspiro. Cuando Jorge pidió el divorcio, intenté convencerlo para que lo reconsiderara. Después de todo, ambas familias aprobaban este matrimonio, pero estaba decidido. Y tú ya habías firmado el acuerdo de divorcio. Pensé que los dos lo habían hablado y llegado a una decisión juntos. Por eso no me entrometí más. Empujó la carpeta hacia ella. Échale un vistazo. A ver si recuerdas algo. Lucía permaneció inmóvil. Su mirada cayó sobre el documento, pero no fue capaz de acercarse. No fue capaz de recogerlo. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo. Finalmente respiró hondo. Intentó recuperar la compostura, y dio un paso hacia adelante, pero sus piernas se debilitaron de repente. Estuvo a punto de caer. Tuvo que apoyarse en el borde de la mesa. Terminó arrodillada sobre la alfombra. Con dedos rígidos abrió la carpeta, y entonces lo vio. Las 2 firmas al final del documento, aquellas letras familiares, aquellos trazos elegantes, como agujas afiladas, atravesaron directamente su corazón. Era su firma, su auténtica firma, sin duda alguna. ¿Cuándo? ¿Cuándo la había firmado? Su memoria parecía cubierta por una espesa niebla. Intentó recordar, una vez, otra vez, y otra más, pero era incapaz de encontrar el momento exacto. Entonces comenzó a buscar excusas. La firma era falsa. Sí, tenía que ser falsa. Seguro que Jorge había contratado a alguien para imitarla. Eso era. Ella jamás había firmado aquello. ¿Divorcio? Imposible. ¿Cómo iba Jorge a divorciarse de ella? La amaba demasiado. No podía hacerlo. Ras. Sin pensarlo, rompió el acuerdo de divorcio en 2.
y salió corriendo de la casa. Ni siquiera se cambió los zapatos. Subió al coche todavía con las zapatillas de estar por casa. Señorita, ¿a dónde va? El conductor acababa de apagar un cigarrillo cuando corrió hacia ella, pero la única respuesta fue el rugido del motor. Lucía pisó el acelerador, y el coche salió disparado como una flecha. En ese instante, Lucía Liu dejó de ser la heredera perfecta, la mujer serena, la dama elegante, la persona emocionalmente estable que todos conocían. La cuerda llamada razón se había roto por completo, y solo quedaba una voz resonando sin descanso dentro de su cabeza. Jorge, Jorge, Jorge. Finalmente llegó a la villa. A Jorge le encantaba llenar el balcón de flores, especialmente de girasoles. Siempre decía que quería vivir como ellos, mirando hacia la luz, creciendo hacia el sol. Pero ahora, toda aquella hilera de girasoles estaba marchita, seca, como si llevara muchísimo tiempo sin recibir cuidados. Lucía abrió la puerta de una patada, y gritó con todas sus fuerzas. Jorge. Los sirvientes acudieron corriendo, aterrados. Señorita. El señor no está aquí. Hace muchísimo tiempo que no vuelve a casa. Capítulo 15. Quizá porque jamás habían visto a Lucía tan furiosa. La empleada apenas terminó de hablar cuando sus ojos se enrojecieron de preocupación. ¿No estaba el señor hospitalizado? ¿Por qué sigue sin recuperarse? ¿Le ha pasado algo? La preocupación en su mirada era completamente sincera. Lucía lo sabía. Jorge siempre había tratado muy bien a todos los empleados. Les aumentaba el sueldo, les concedía vacaciones, y cada Navidad preparaba personalmente regalos para todos. Jamás actuaba con la arrogancia propia de alguien de su posición. Por eso todos lo apreciaban, porque Jorge era como el sol, cálido, brillante, capaz de iluminar a quienes lo rodeaban. Pensándolo bien, aparte de hablar demasiado, prácticamente no tenía defectos. Y aún así, un hombre así había sido rechazado 99 veces antes de casarse. Una punzada de dolor apareció en el corazón de Lucía, y junto a ella, una sensación de pérdida imposible de ocultar. Aquella villa había sido comprada después de su boda. Toda la decoración había sido elegida según los gustos de Jorge. Las paredes en tonos cálidos, el sofá naranja, incluso los cuadros colgados en las paredes habían sido pintados por él mismo. Jorge había estudiado pintura junto a su hermano, y su talento no era inferior al de él. Sin embargo, en aquel momento, todo lo que antes representaba calidez parecía vacío, silencioso, desolado. Lucía no se atrevía a quedarse allí, y menos aún a aceptar que Jorge realmente se hubiera divorciado de ella. El único lugar al que podía ir era el hospital. Una hora después, con las zapatillas de casa puestas y el cabello completamente desordenado, Lucía llegó al hospital en un estado lamentable. La enfermera la miró con sorpresa. ¿El señor Wang? Le dieron el alta hace 8 días. Luego pareció recordar algo. Por cierto, antes de marcharse dejó algunas pertenencias personales. ¿Es usted familiar suyo? Puede llevárselas. Lucía recibió una caja de cartón, y comenzó a revisar lentamente su contenido. Una bufanda que Jorge le había comprado. Una flor seca que ella le había regalado. Pequeños recuerdos que alguna vez simbolizaron el esfuerzo de ambos por construir una vida juntos. Ahora descansaban olvidados en un rincón, solitarios, abandonados. Entonces vio algo más, un pequeño cuaderno rojo. No, no era un cuaderno, era un certificado de divorcio. Lucía lo tomó, y apenas lo vio, lo soltó como si quemara. ¡Paf! El documento cayó al suelo. Tuvo que reunir todo su valor para volver a recogerlo. Sus dedos recorrieron lentamente el sello oficial estampado sobre la cubierta, y tuvo que aceptar una verdad cruel. Era auténtico. Todo era real. Ella y Jorge realmente estaban divorciados. Su matrimonio había durado menos de un año, y había terminado. Solo era un año. Para Lucía, un año jamás había parecido algo especialmente importante. Entonces, ¿por qué sentía que una mano invisible le estaba aplastando el corazón? ¿Por qué le costaba tanto respirar? El aire parecía desaparecer de sus pulmones. Sus piernas se debilitaron. Y terminó sentándose directamente sobre el frío suelo del hospital. Acarició una y otra vez el certificado de divorcio, incapaz de comprender. Jorge la amaba muchísimo. ¿No era así? Entonces, ¿por qué se había marchado? ¿Por qué había elegido abandonar todo? Permaneció allí sentada durante quién sabe cuánto tiempo, hasta que el estridente sonido de un teléfono la devolvió a la realidad. Al ver el nombre en la pantalla, una irritación inexplicable surgió en su pecho. Suspiró, y respondió.
La voz de Makoto sonó temblorosa al otro lado de la línea. Hermana, ¿por qué todavía no vienes a salvarme? Tengo miedo. Si tardas más, Jorge de verdad va a llevarme a casa de esa mujer coja. Quiere obligarme a acostarme con ella y consumar el matrimonio. Y de repente, Lucía se calmó. Todas las ideas caóticas que habían estado enredadas en su mente comenzaron a ordenarse, como si alguien hubiera encontrado el extremo correcto del hilo. Los detalles que antes parecían insignificantes empezaron a conectarse unos con otros, y todos apuntaban hacia una misma dirección, la verdad. Lucía respiró hondo, y preguntó lentamente, ¿estás completamente seguro de que fue Jorge quien te secuestró? Al instante, Makoto explotó. Hermana, ¿qué quieres decir con eso? ¿Estás insinuando que estoy mintiendo? ¿Que estoy acusándolo falsamente? Su voz se volvió cada vez más aguda. Hermana, ¿qué te hizo Jorge para que te manipulara de esta manera? Crecimos juntos. ¿Ni siquiera me tienes esa mínima confianza? Capítulo 16. Al llegar a ese punto, Makoto ya no pudo contenerse más. Su voz se quebró y comenzó a sollozar. Lucía guardó silencio. En sus ojos apareció una confusión que ya no podía reprimir, y no pudo evitar preguntarse, sí, ella y Makoto habían crecido juntos. Entonces, ¿por qué nunca se había dado cuenta de que era tan bueno mintiendo? Quizá nunca había conocido realmente a Makoto. Lucía respiró hondo, no lo desenmascaró. Simplemente dijo, entendido, iré lo antes posible. Estaba a punto de colgar, pero la voz de Makoto explotó de repente al otro lado de la línea. Hermana, otra vez me estás dando largas. Su voz temblaba de emoción, como si acabara de recordar algo. Soltó de repente, ¿y si nos escapamos? ¿Escaparnos? Por un momento, Lucía no entendió a qué se refería. Sí, escaparnos juntos. Fugarnos. La respiración de Makoto se volvió errática. Hermana, huyamos. De todos modos, ahora todo el mundo está hablando de nosotros. Aunque los rumores no fueran ciertos, ya los han dado por verdaderos. Entonces aprovechemos esta oportunidad y hagamos pública nuestra relación. Hermana, vámonos juntos. No importa si perdemos toda la fortuna de la familia Liu. Solo quiero estar contigo. Lucía permaneció en silencio. Su respiración se volvió más pesada, y de repente recordó que, muchos años atrás, sí había contemplado esa posibilidad, pero nunca llegó a hacerse realidad. Sin embargo, ahora que Makoto la mencionaba de nuevo, lo único que sentía era rechazo. Antes incluso de pensarlo, las palabras escaparon de sus labios. No, ¿por qué no? Makoto casi gritó. Hermana, tú me quieres. Y yo también te quiero. Nos amamos. ¿Por qué no podemos estar juntos? Lucía siguió callada. Su mente era un completo caos. Makoto continuó presionándola. Había perdido por completo la razón. Hermana, ¿es porque no puedes olvidar a Jorge? ¿O acaso te has enamorado de él? Era una acusación lanzada al azar. Ni siquiera él creía realmente que Lucía pudiera enamorarse de Jorge, pero jamás imaginó lo que ocurriría después, porque tras escuchar esas palabras, la respiración de Lucía se aceleró bruscamente. Las emociones que siempre había controlado con absoluta perfección comenzaron a agitarse como una tormenta. Makoto sintió una repentina sensación de peligro. Intentó corregirse de inmediato. Hermana, solo estaba bromeando, pero Lucía lo interrumpió con firmeza. Makoto, tienes razón. Al decirlo, pareció quitarse un enorme peso de encima. Todo su cuerpo se relajó, y por primera vez en mucho tiempo, su mente se aclaró. Gracias. Gracias por hacerme darme cuenta. Luego añadió, voy a traer de vuelta a Jorge. El billete que había comprado impulsivamente me llevó a Italia, a la ciudad donde, muchos años atrás, mi hermano y yo habíamos estudiado arte, la capital artística que había formado parte de mi vida durante 2 años. Cuando regresé a aquella ciudad, sentí que había pasado una eternidad. Los recuerdos seguían tan vivos como siempre, y me hicieron echar todavía más de menos a mi hermano. Volví a la escuela. Casualmente estaban celebrando una exposición de pintura, así que empujé la puerta y entré. Las campanillas colgadas en la entrada tintinearon suavemente. Levanté la vista, y descubrí que tenían forma de girasoles. La exposición era individual, y me gustó bastante el estilo de la artista. Sin darme cuenta, fui avanzando cada vez más hacia el interior. Cuando reaccioné, ya había llegado al rincón más apartado de la sala, un lugar al que casi nadie se acercaba. Entonces mi mirada se detuvo en el último cuadro, y una extraña sensación de familiaridad recorrió mi corazón. El título era Girasoles. La pintura mostraba un inmenso campo de girasoles,
y en medio del mar dorado de flores aparecían dos muchachos. La obra transmitía esperanza, vitalidad, luz. Era completamente distinta al resto de las pinturas de la exposición. En realidad, esta obra no estaba destinada a exhibirse. Una voz femenina sonó detrás de mí. Me sobresalté y me giré. La mujer sonrió levemente. La pinté hace muchos años. No encaja con la temática de esta exposición, pero el personal se equivocó al traer las obras y faltaba una pintura. Así que tuvieron que colocar esta para completar el espacio. La observé con sorpresa. ¿De verdad? A mí me parece que encaja bastante bien aquí. Las diferencias también pueden coexistir. La mujer se quedó ligeramente sorprendida. Luego asintió con una sonrisa. Sí, las diferencias también pueden coexistir. Extendió la mano. Soy Ana. Le estreché la mano. Mucho gusto. Soy Jorge. Estudié pintura en esta escuela durante 2 años. Aunque hace muchísimo tiempo que no dibujo. Probablemente ya se me ha olvidado casi todo. Ana era mestiza, pero hablaba chino con una fluidez impecable. Conversar con ella resultaba completamente natural y sin ninguna barrera. Capítulo 17. Pronto descubrí que Ana era profesora de la universidad. Aquella exposición era en realidad una muestra privada suya. Simplemente había utilizado las instalaciones del campus. Organizar una exposición a través de la universidad sale más barato. Además, a los estudiantes les suele interesar este tipo de cosas. Así que viene más gente a verla. La molesté un poco. Pero eres profesora. ¿Desde cuándo los profesores andan cortos de dinero? Además, por cómo vistes y las cosas que usas, no pareces precisamente alguien sin recursos. La observé de arriba abajo sin ningún disimulo. Un conjunto de edición limitada de una marca de lujo. Una pulsera valorada en una fortuna y hasta un pañuelo que parecía sencillo pertenecía a una firma de alta gama. Mirara por donde mirara. No daba la impresión de que le faltara dinero. Ana se encogió de hombros y sonrió. Mi familia me echó hace mucho tiempo. Decían que era una inútil que no servía para nada. Siempre he sido un apasionado de los chismes. Así que en cuanto la escuché, le agarré el brazo y empecé a llevarla hacia la salida. Bueno, técnicamente somos paisanos. ¿No? ¿Qué te parece si te invito a comer y me cuentas cómo acabaste expulsada de tu familia? Ana se dejó arrastrar unos pasos. Tras tropezar ligeramente, no pudo evitar reírse. Señor Wang, ¿siempre entra en confianza tan rápido? Solo entonces me di cuenta de que mi viejo problema de parlanchín y cotilla había vuelto a aparecer. Parece que, otra vez, había causado mala impresión. Me detuve de golpe y dije con cierta incomodidad. Perdón, hablé demasiado. No pasa nada. Ana se encogió de hombros. Yo también hablo bastante. Sonrió y tomó la delantera hacia la salida. Justamente conozco un restaurante chino cerca de la universidad que está delicioso. ¿Quieres probarlo? Me quedé mirando su espalda sin moverme. Invito yo. Una vez que pases esta aldea, ya no habrá esta posada. Ana se giró y me guiñó un ojo. No parecía estar soportándome por cortesía, ni haciendo concesiones por compromiso. Simplemente era natural. De repente, sonreí. Supongo que la gente siempre termina tropezando con el mismo tipo de bondad. Pero cuando alguien te trata con una calidez así, de verdad es imposible no caer. Suspiré. Curvé los labios en una sonrisa y corrí para alcanzarla. Profesora Ana, tu chino es bastante bueno. Incluso conoces expresiones coloquiales como esa. Capítulo 18. No tardé en hacerme amigo de Ana. Gracias a su ayuda, conseguí un trabajo como asistente de docencia en la universidad y alquilé un apartamento de 2 habitaciones y sala de estar. El día de la mudanza, Ana fue al hotel para echarme una mano. Mientras organizábamos las cosas, de repente se quedó mirando un cuadro que estaba dentro de una de mis cajas. Lo observó durante un largo rato. Le expliqué. Es una pintura de mi hermano. Falleció hace años y siempre la he conservado. ¿Falleció? El rostro de Ana palideció al instante. Se puso de pie de golpe. ¿Cómo que falleció? Me quedé desconcertado. ¿Conocías a mi hermano? Tras unos segundos de silencio, Ana asintió. No diría que lo conocía, solo nos cruzamos unas cuantas veces. Yo sabía cómo se llamaba él, pero él nunca supo cómo me llamaba yo. Comprendí de inmediato. No me digas que eras una de las admiradoras secretas de mi hermano. Cuando estudiaba aquí, había muchísimas chicas detrás de él, jóvenes, mayores. Les gustaba a todas, pero en aquella época él solo pensaba en pintar. Nunca tuvo interés en enamorarse. Después de regresar a casa, su salud empeoró y no tardó en fallecer. ¿Cómo lo conociste? ¿No será que llevas todos estos años enamorada de él? Seguí insistiendo hasta que Ana mostró una expresión resignada. De verdad te estás montando una película. No me gustaba.
Por alguna razón, al escuchar esas palabras sentí un alivio inexplicable. No entendía qué me pasaba ni me atreví a pensarlo demasiado. Simplemente seguí bromeando. Imposible. Mi hermano era increíblemente popular. Ana suspiró con impotencia. Es cierto que era una persona excepcional, pero en aquel entonces mis ojos estaban puestos en otra P. No pudo terminar la frase. De repente lancé un grito. Me había pinchado un dedo con una herramienta afilada y la sangre comenzó a brotar sin parar. La herida tenía un aspecto alarmante. Ana se asustó y me sujetó la muñeca de inmediato. ¿Cómo puedes ser tan descuidado? Te llevo al hospital. Quise negarme, pero ya me estaba arrastrando fuera del apartamento. Condujo a toda velocidad y yo, sentado en el asiento del copiloto, solo pude bromear resignado. De verdad estoy bien. Como sigamos tardando, la herida se cerrará sola. La realidad era que el corte no era pequeño. Había sido con un cúter que utilizaba para afilar lápices. Estaba muy afilado y además tenía algo de óxido. En cuanto el médico lo vio, decidió al instante que necesitaba una vacuna antitetánica. Me quedé horrorizado. ¿Una inyección? ¿No podemos evitarla? Miré a Ana con evidente culpabilidad. Te dije que no era para tanto. No hacía falta venir al hospital, pero insististe en traerme y ahora mira, me toca una inyección. Al ver mi rostro pálido, Ana comprendió de repente. Jorge, ¿eres un hombre adulto y todavía le tienes miedo a las agujas? Levanté la barbilla con obstinación. ¿Quién dijo que les tengo miedo? No les tengo miedo. Solo pienso que es una herida pequeña y no hacía falta tanto. El médico ha dicho que sí hace falta. Ana me sujetó el brazo y no pudo evitar sonreír. Señor Wang, ¿cuántos años tiene exactamente? La fulminé con la mirada, pero no fui capaz de responderle. Unos minutos después, al ver la aguja en manos de la enfermera, empecé a marearme. Mi respiración se aceleró y mis labios estaban completamente blancos. Al darse cuenta de que realmente estaba asustado, Ana dejó de burlarse y me sostuvo el brazo con suavidad. Si te duele, puedes morderme. No me hice de rogar. En cuanto la fría aguja tocó mi piel, hundí los dientes con fuerza. El sabor metálico de la sangre invadió rápidamente mi boca. Cerré los ojos con fuerza y, de repente, sentí que quizá no era tan terrible. Ana soltó una respiración entrecortada por el dolor, pero ni siquiera intentó apartarse. Cuando terminó la inyección, vi una profunda marca de dientes en su brazo. Incluso estaba sangrando. ¿Te duele? Pregunté. ¿Quieres que te lo curen? Ana negó con la cabeza. Estoy bien, solo fue un mordisco. Puedo soportarlo. Después me acompañó a recoger los medicamentos. Durante todo el trayecto estuve distraído. Solo cuando nos detuvimos frente a la ventanilla de farmacia hablé de nuevo. Lo siento, tú no deberías haber pasado por esto. Te metí en problemas sin querer. Abracé mi propio brazo. Me encorvé ligeramente y bajé la cabeza con expresión abatida. Ana sonrió y estaba a punto de consolarme. Entonces, una mano larga y pálida apareció de repente y me arrebató el recibo de pago que sostenía. Al instante, un perfume familiar inundó el aire. Era una fragancia tan conocida que parecía capaz de infiltrarse en mi cuerpo, en mis huesos, persiguiéndome como un veneno imposible de sacudir. Mi corazón se hundió de golpe. Me giré. Tal como esperaba, mis ojos se encontraron con los de Lucía. Capítulo 19. ¿Cómo podía estar aquí? Nunca imaginé que volvería a encontrarme con Lucía. Desde mi punto de vista, todo lo que hice antes de marcharme había servido para eliminar el último obstáculo entre ella y Makoto, para dejar al descubierto lo que ambos llevaban tanto tiempo ocultando. Después de ver aquel certificado de divorcio, lo lógico era que Lucía se casara con Makoto poco después. No debería estar aquí, ni siquiera tendría sentido que apareciera, pero la realidad era que no solo había aparecido. Además, lo había hecho adoptando una actitud posesiva, sujetándome la mano con firmeza. Rara vez había sido tan cercana conmigo, como si estuviera declarando la guerra. Miró a Ana con expresión fría y dijo lentamente, yo me ocuparé de Jorge, no hace falta que te molestes. Una sombra de sarcasmo cruzó los ojos de Ana. Lucía, no me equivoco, ¿verdad? Me sorprendió un poco. Nunca le había mencionado el nombre de Lucía. ¿Cómo sabía quién era? Antes de que pudiera preguntarlo, las dos mujeres ya estaban enfrentándose. Lucía me sujetaba con fuerza, sin dejarle a Ana la menor oportunidad de llevarme consigo. Con voz serena, preguntó, ¿y cuál es exactamente tu problema? Ana respondió, ¿no están ya divorciados? Soy amiga de Jorge. En una situación como esta, creo que soy yo quien está en mejor posición para cuidarlo. Hizo una breve pausa antes de añadir. Además, es evidente que confía más en mí. ¿Confía más en ti? Lucía soltó una risa fría.
Imposible. Empecé a pensar que debía de haberme levantado demasiado temprano aquella mañana. ¿De verdad era Lucía? ¿Lucía hablaba así? ¿Tan poco amable? ¿Tan enfadada? Siempre había sido una persona emocionalmente estable, salvo cuando se trataba de Makoto. Rara vez perdía la compostura. ¿Cómo era posible que ahora reaccionara así conmigo? ¿Qué demonios había pasado? No conseguía entenderlo, así que decidí dejar de intentarlo. Me aparté de ella con evidente rechazo. ¿Qué haces aquí? Lucía bajó la mirada. Sus pestañas proyectaron una sombra tenue bajo sus ojos. ¿Tú qué crees? He venido a llevarte a casa. No pude evitar soltar una carcajada burlona. ¿A casa? ¿A qué casa? Ya estamos divorciados. Ahora esa casa es tuya y de Makoto. Lucía frunció el ceño. Jorge, deja de ser tan terco. Lo que estás imaginando no es cierto. Sí, Makoto y yo siempre hemos sido muy cercanos, pero crecimos juntos. Es como de la familia. Es mi hermano. Es perfectamente normal que seamos tan cercanos. No pude evitar reírme. A estas alturas, Lucía seguía creyendo que yo solo estaba siendo terco. ¿Mi divorcio? Según ella, fue por terquedad. ¿Irme lejos? También por terquedad. Incluso desearles felicidad a ella y a Makoto. Para ella, no era más que otra muestra de mi terquedad. ¿Tan segura de que jamás podría abandonarla? No pude contenerme y la interrumpí. 40 palabras. Una sombra de confusión apareció en sus ojos. ¿Qué? La miré fijamente. Lucía, desde que empezaste a hablar he estado contando. El discurso que acabas de dar tenía exactamente 40 palabras. No pude evitar suspirar. ¿Sabes una cosa? Después de que empezamos a estar juntos, ninguna frase que me dirigía superaba las 10 palabras. Pero el día que Makoto regresó al país y fuiste a sacarlo de la comisaría delante de mí, hice una pausa. Todas y cada una de las frases que le dijiste tenían más de 10 palabras. Capítulo 20. Lucía, antes pensaba que simplemente eras así de carácter. Que fueras una persona de pocas palabras me parecía algo completamente normal. Pero aquel día por fin entendí que también eres humana, que también tienes emociones, deseos y cambios de humor. Y cuando tus emociones se desbordan, lo hacen incluso con más intensidad que las de una persona común. Esbocé una sonrisa amarga, incapaz de ocultar la burla hacia mí mismo. Lo triste es que nunca fue por mí. Lucía se quedó inmóvil al instante. Su expresión se volvió cada vez más incómoda y sus cejas se fruncieron con fuerza. Aún así, seguía aferrándose a mi brazo, negándose a soltarlo, hasta que pronuncié cada palabra con claridad. Lucía, sé que te casaste conmigo por Makoto, y no pasa nada, no me importa. Después de todo, lo nuestro ya terminó, todo eso quedó atrás. Así que te pido una cosa, si ya terminó, entonces deja que termine de verdad. ¿Puedes dejar de aparecer en mi vida? La aparté. Su mano perdió el agarre sobre la mía, y algo dentro de su corazón pareció quedarse vacío también. Lo sabía. ¿Desde cuándo lo sabía? La mente de Lucía era un caos absoluto. Ni siquiera se dio cuenta de cuando Jorge se marchó. Cuando volvió en sí, el enorme vestíbulo del hospital, lleno de gente entrando y saliendo, ya solo la dejaba a ella sola. Seguía sosteniendo el recibo de pago entre los dedos. Jorge había descubierto la verdadera razón por la que ella se había casado con él. Lucía sintió que caía en un abismo oscuro del que era imposible escapar. No se marchó. Necesitaba desesperadamente conocer toda la verdad. Necesitaba saber cuándo lo había descubierto Jorge, cómo lo había descubierto, y también cómo había conseguido aquella solicitud de divorcio firmada por ella, cómo había logrado completar todo el proceso sin necesitar su presencia en ningún momento. Cuando recibió la información que le había enviado su asistente, más de 10 gigabytes de documentos. El vuelo de regreso que compartía con Jorge estaba a punto de iniciar el embarque. Su asistente la llamó para recordárselo. Jefa, ¿usted y el señor todavía no han ido al aeropuerto? Ni siquiera el asistente había contemplado la posibilidad de que Jorge no regresara con ella, porque, igual que ella, daba por hecho que bastaba con que hubiera viajado hasta allí, que bastaba con convencerlo un poco, que, después de unas palabras dulces, Jorge volvería a casa con ella y se casarían de nuevo. Sí, nunca se había tomado en serio aquel divorcio. Pensaba que Jorge solo estaba enfadado, que simplemente necesitaba que ella lo calmara, y que, una vez arreglado eso, todo volvería a la normalidad. Por eso había comprado directamente los billetes de regreso para ambos. Jamás imaginó que terminaría fracasando. Lucía curvó los labios con amargura. Su voz tembló cuando habló. Cancela los billetes. El asistente se quedó confundido. ¿El suyo? ¿Ha surgido algún negocio nuevo allí? ¿Necesita que prepare algún material? Incluso en ese momento,
El asistente seguía creyendo que era ella quien se quedaría por trabajo, no que Jorge hubiera decidido no volver. Nadie pensaba que Jorge pudiera quedarse. Ni siquiera ella lo había creído hasta ahora. Por eso, cuando las palabras salieron de sus labios, su voz tembló aún más. Los dos, con evidente agotamiento, añadió: el señor por ahora no regresará. El asistente quedó tan impactado que contuvo la respiración. ¿Cómo es posible? Lucía no quiso escuchar más. Colgó directamente. Al levantar la vista, a través de los enormes ventanales de la suite presidencial, pudo ver la calle al otro lado. Jorge estaba mudándose. Había comprado muchos muebles nuevos, grandes, pequeños, caros, económicos. Todo indicaba que tenía la intención de establecerse allí durante mucho tiempo. Estaba empapado en sudor por el esfuerzo. Como tenía las manos ocupadas, Ana simplemente acercó el café helado que acababa de comprar hasta sus labios. Jorge bebió un sorbo. Entonces ambos se miraron y sonrieron. Aquella escena era insoportablemente dolorosa, tan dolorosa que los ojos de Lucía se enrojecieron al instante. Incapaz de contenerse, golpeó con fuerza el ventanal. El impacto le entumeció los nudillos, y así permaneció, observando, durante más de media hora, hasta que Ana y Jorge entraron juntos en el edificio de apartamentos. Solo entonces se sentó y abrió los documentos que le había enviado su asistente. Capítulo 21. 10 gigabytes completos. Lucía revisó cada archivo uno por uno, hasta la madrugada, y solo entonces terminó de leerlo todo. Había demasiadas cosas dentro, entre ellas, que durante todos aquellos años en el extranjero, Makoto nunca tuvo interés en estudiar. Su vida privada había sido un completo desastre. Había salido con innumerables chicas, nada que ver con el hombre que aseguraba haber amado siempre a Lucía y no haber cambiado jamás de sentimientos. También descubrió que la supuesta depresión de Makoto había sido una mentira de principio a fin. Más que sufrir depresión, había sido él quien había acosado a otros estudiantes hasta llevarlos a la depresión. Y las acusaciones que Makoto había repetido una y otra vez, que Jorge había ido a quejarse ante el abuelo Liu, que la familia de la prometida exigía que él dominara alguna disciplina artística, que Jorge lo había denunciado por robo. Todo, absolutamente todo, era mentira, desde el principio hasta el final. Jorge simplemente había permanecido solo, observando cómo ella consentía a Makoto sin límites. No había hecho nada, y aún así cargó con toda la culpa. En las innumerables grabaciones de vigilancia, Lucía veía una y otra vez aquella figura silenciosa y solitaria de Jorge. Cuando ella curaba el tobillo herido de Makoto, las pantorrillas de Jorge estaban desgarradas y cubiertas de sangre, pero él permanecía inmóvil a un lado. Cuando ella lo utilizó como una herramienta para resolver un problema de Makoto y lo besó, en sus ojos no había esperanza, solo sorpresa y dolor. Cuando ella y Makoto, ocultos tras unas máscaras, olvidaron quiénes eran y se besaron apasionadamente entre la multitud, Jorge permanecía en un rincón oscuro no muy lejos de allí, observando en silencio. Cuando ella creyó las falsas acusaciones de Makoto y lo encerró en la sala de castigo, Jorge se acurrucó dolorosamente en una esquina, desesperado, destrozado. Una escena tras otra, un recuerdo tras otro, eran como el filo de una hoja roma, como un boomerang que regresaba una y otra vez para clavarse en su corazón, cortándolo sin descanso, sin llegar nunca a matarla. Lucía sentía un dolor tan intenso que incluso respirar le resultaba difícil. Tambaleándose, caminó hasta el ventanal, miró a lo lejos. El apartamento de soltero seguía sin mostrar movimiento alguno. Ana no había salido. En el instante en que se dio cuenta de eso, Lucía perdió por completo la calma, abrió la puerta de golpe, y salió corriendo hacia el edificio de apartamentos. Capítulo 22. Para agradecerle a Ana toda la ayuda con la mudanza, decidí cocinar personalmente para ella. Después de todo, yo era el joven señor de la familia Wang. Había crecido con todos los privilegios imaginables y, antes de casarme con Lucía, ni siquiera sabía cocinar. Fue después de enamorarme de ella cuando descubrí que padecía problemas estomacales. Incluso había sido hospitalizada varias veces por hemorragias gástricas. Entonces tomé una decisión: aprendería a cocinar. Contraté a un chef de banquetes de estado y me obligué a practicar durante un mes entero hasta que mis platos comenzaron a tener un aspecto decente. Desde entonces me encargué de sus 3 comidas diarias. Por muy ocupada que estuviera, siempre le recordaba que debía comer. Gracias a eso, hacía mucho tiempo que sus problemas estomacales no volvían a aparecer. Cuando terminé el último plato, ese recuerdo surgió de repente en mi mente, y entonces me di cuenta de algo. Hacía muchísimo tiempo que no cocinaba.
Sin embargo, no sentía ninguna incomodidad. Tampoco había vuelto a pensar en Lucía. Era como si aquellos días preparando desayuno, comida y cena para ella pertenecieran a una vida pasada. No seguí pensando en ello. Mi corazón ya no reaccionaba. Y este es el último plato. Puse sobre la mesa un pollo picante salteado. Ana ya estaba salivando. Me miró sorprendida. ¿Tú sabes cocinar? Tomó los palillos con impaciencia y se llevó un bocado a la boca. Antes siquiera de poder comentar lo delicioso que estaba, escuchó que decía con una sonrisa ambigua: sí, lo aprendí hace unos años, cuando nos conocimos. Ni siquiera sabía cocinar. En aquella época, ni cocinar ni nada. Ni siquiera eras capaz de distinguir el cilantro del apio. Ana se quedó congelada a mitad de la frase. Dejó los palillos sobre la mesa. ¿Cuándo lo descubriste? Suspiré. Ana, has dejado demasiadas pistas. Si ibas a ocultarlo, al menos deberías haber sido más cuidadosa. Prácticamente cada frase que dices revela que ya me conocías de antes. Ana sonrió por alguna razón. Quizá nunca quise ocultarlo. Me quedé desconcertado. ¿Qué quieres decir? Ana apoyó el mentón en una mano. Jorge, siempre pensaste que yo estaba enamorada de tu hermano, pero la verdad es que, en aquella época, la única persona a la que veía eras tú. Se encogió de hombros. Tu hermano y yo apenas nos cruzamos unas pocas veces. Sustituyó a mi profesor particular en algunas clases y me enseñó algo de pintura. Para mí era poco menos que un demonio estricto. ¿Cómo iba a gustarme? Sus ojos se llenaron de una sonrisa suave. Tú eras diferente. Parecías un gorrión. No dejabas de hablarme al oído todo el tiempo. A veces, cuando estaba cansada de pintar, escucharte era la mejor forma de relajarme. Sonreí involuntariamente. ¿Y de qué hablaba tanto? Ana soltó una carcajada. De todo. De quien había perdido algo. De quien descubrió que su marido le era infiel. De quien fue a atrapar a un infiel y terminó encontrándose a su mejor amiga en la escena. Siempre tenías historias divertidísimas. En ese momento, una enorme explosión de fuegos artificiales iluminó el cielo detrás de ella. Los colores brillantes se reflejaron en sus ojos resplandecientes. Y algo explotó también dentro de mi pecho. Como si los fuegos artificiales hubieran estallado directamente en mi corazón. De repente recordé quién era, pero el recuerdo que regresó fue otro. Una tarde soleada. Los girasoles florecían por todas partes. Mi hermano me había llevado a contemplarlos. Y Ana nos siguió sin invitación alguna. Ahora entendía algo. La pintura que había visto en su exposición. Las dos figuras retratadas eran mi hermano y yo. Solo que durante todo este tiempo había pensado que Ana había aparecido por él. Nunca imaginé que pudiera existir alguien capaz de enamorarse de una persona tan parlanchina como yo. Me mordí ligeramente el labio. Apreté el borde de mi ropa sin darme cuenta. Estaba tan nervioso que hasta mi respiración se volvió irregular. Ana, yo, toc, toc, toc. Un repentino golpe en la puerta interrumpió mis palabras. Me levanté sobresaltado. En el proceso derribé accidentalmente un cuenco de sopa caliente. El líquido cayó sobre el dorso de mi mano. La herida anterior se sumó a una nueva quemadura. El aspecto era alarmante. Ana corrió de inmediato a buscar el botiquín. Yo fui a abrir la puerta. La luz automática del pasillo se encendió en cuanto giré el pomo, iluminando aquellos ojos profundos y silenciosos. Lucía me observó fijamente, y dijo palabra por palabra: Jorge, me equivoqué. Su voz estaba cargada de una sinceridad que jamás había mostrado antes. Admito que me casé contigo por culpa de Makoto. Pero si he venido a buscarte ahora, no es por nadie más. Solo porque eres Jorge. Solo porque eres tú. Su voz se volvió ronca, y añadió lentamente: porque hace mucho tiempo, ya me enamoré de ti. Capítulo 23. Hubo un tiempo en que le pregunté a Lucía esas palabras incontables veces. Siempre insistía una y otra vez: Lucía, ¿te gusto o no? Ni siquiera me atrevía a preguntarle si me amaba. Temía que aquella palabra fuera demasiado pesada, demasiado para ella, demasiado para mí, pero Lucía nunca respondía. Siempre esquivaba la pregunta con respuestas ambiguas. Incluso en mis sueños imaginaba cómo sería el día en que finalmente me lo dijera. Pensé en una playa, bajo fuegos artificiales, en la cima de una montaña nevada. Imaginé todos los escenarios románticos posibles, pero jamás imaginé que ocurriría después de nuestro divorcio. Frente a la puerta de un pequeño apartamento en un país extranjero. Lucía finalmente me dijo que me amaba, pero yo ya no lo necesitaba. Mi corazón ni siquiera produjo una sola onda, ni una sola emoción. Lo único que pensé fue: qué pesada, ¿por qué ha vuelto otra vez? Levanté la mano para cerrar la puerta, pero Lucía metió el brazo entre el marco y la hoja de la puerta para impedirlo.
Por primera vez, mostraba una determinación fuera de lo común. Jorge, dame una respuesta. Suspiré. Lucía, lo que acabas de decir ya no tiene ningún significado. Lo nuestro terminó. La respiración de Lucía se volvió más pesada. El pánico apareció en su rostro. Parecía completamente perdida. Pero necesito una oportunidad más. Jorge, durante demasiados años confundí el cariño que sentía por mi hermano con amor. Nunca entendí lo que significaba extrañar a alguien, preocuparse por alguien o no poder sacarlo de tus pensamientos. Su voz empezó a temblar. Tienes que darme una oportunidad para aprender. Una oportunidad para equivocarme. ¿No es así? No respondí. Solo la observé con indiferencia. Y fue precisamente esa calma lo que rompió por completo la última barrera de racionalidad que aún quedaba en la mente de Lucía. De repente comprendió algo. Si hoy no lograba convencerme, quizá me perdería para siempre. Y no podía aceptarlo. No podía soportarlo. Así que empujó la puerta y entró directamente en el apartamento. Me agarró de la mano con tanta fuerza que ni siquiera me soltó cuando inhalé bruscamente por el dolor. Siempre había presumido de ser una persona tranquila y racional, pero en ese momento estaba tan alterada como una joven enamorada. Hablaba deprisa, sin orden, sin lógica. Jorge, vuelve conmigo, casémonos otra vez. A partir de ahora te daré todo lo que quieras. Nunca volveré a contactar con Makoto. ¿Quieres acciones? Podemos firmar un acuerdo. Te daré un 10% de las acciones de la familia Liu. No, un 20%. Cuanto más hablaba, más emocionada se volvía, y más rojas se ponían sus mejillas. Finalmente, Ana no pudo soportarlo más. Con el antiséptico y las vendas aún en la mano, dio un paso al frente, y le soltó una bofetada tan fuerte que resonó en toda la habitación. ¡Paf! Lucía se tambaleó y terminó apoyándose contra la puerta. La ira explotó instantáneamente dentro de ella. Levantó la cabeza, lista para responder, pero entonces vio a Ana levantar mi mano. El dorso estaba cubierto de ampollas, rojo e inflamado. La quemadura era imposible de ignorar. Ana la miró con frialdad. ¿Esto es lo que tú llamas amar? Desde que entraste por esa puerta, no has prestado atención a Jorge ni una sola vez. Solo has hablado de ti misma. Solo te ha importado lo que tú quieres. Hizo una pausa. Si eso es lo que llamas amor, entiendo perfectamente por qué Jorge no lo quiere. Su voz se volvió aún más severa. Si no eres capaz de amar a otra persona tanto como te amas a ti misma, entonces no hables de amor. ¡Boom! Fue como si una explosión hubiera estallado junto a los oídos de Lucía. La dejó destrozada, entumecida, incapaz de reaccionar. Se quedó inmóvil. Vio cómo Ana trataba cuidadosamente la herida de mi mano. Vio cómo yo sonreía con tranquilidad y le decía que estaba bien. Vio la naturalidad con la que interactuábamos, y aquella cercanía la hirió más profundamente que cualquier bofetada. La vergüenza, el arrepentimiento, la culpa, todo se mezcló dentro de ella, hasta que ya no tuvo valor para permanecer allí ni un segundo más. Finalmente abrió la puerta, y huyó, como una derrotada que escapaba del campo de batalla. Capítulo 24. Pensé que no volvería a ver a Lucía. Después de todo, aquel día había destrozado por completo su orgullo y lo había pisoteado sin piedad, pero no esperaba volver a encontrarme con ella apenas 3 días después. En ese momento, estaba organizando la exposición colectiva de los estudiantes que iban a graduarse, con la aprobación de la facultad. También había incluido algunas pinturas inéditas que mi hermano había dejado antes de fallecer. La exposición llevaba abierta apenas 1 hora cuando alguien se puso en contacto conmigo para comprar una de ellas. Tras rechazar la oferta, la otra parte insistió con evidente ansiedad. Señor Wang, el dinero no es problema. Mientras esté dispuesto a venderla, ponga el precio que quiera. Sonreí con impotencia. Lo siento, pero es una obra póstuma de mi hermano. De verdad no está en venta. El hombre parecía cada vez más nervioso. Señor Wang, le diré la verdad. No soy yo quien quiere comprarla. Alguien me contrató para hacerlo. Me prometió una recompensa de $10,000 si conseguía adquirir la pintura. Mientras hablaba, intentó sujetarme del brazo. Su actitud era tan alterada que resultaba extraña. Retrocedí apresuradamente un par de pasos, pero terminé contra una pared fría. Ya no tenía a dónde moverme. Ana apareció de inmediato. ¿Quién te envió? El hombre palideció. Yo prometí que no lo diría. Habla. Ana le retorció el brazo hacia atrás sin contemplaciones. ¿Ha venido a comprar un cuadro o a causar problemas? Si no hablas ahora mismo, llamaremos a la policía. Fui yo. Una voz familiar llegó desde no muy lejos. Entre la multitud apareció una figura conocida. Avanzó lentamente hacia nosotros.
Llevaba una larga gabardina negra que ocultaba casi toda su silueta. También llevaba gafas de sol, mascarilla y una gorra de béisbol. Solo cuando estuvo cerca se quitó la mascarilla. Luego suspiró suavemente. Jorge, solo quería que vivieras un poco mejor aquí. Me quedé atónito por un instante. Después sonreí. Estoy viviendo bastante bien. No hace falta que la señorita Liu se preocupe por mí. Entonces caí en la cuenta de algo. Aquella gabardina negra me resultaba extrañamente familiar. La había visto varias veces durante los últimos días. Cuando iba de compras, por ejemplo, un instante antes las tiendas estaban llenas de gente, y al siguiente quedaban prácticamente vacías. O cuando iba a comprar postres, la persona delante de mí recibía la noticia de que todo estaba agotado. Pero justo cuando yo estaba a punto de irme, algún empleado aparecía diciendo que acababa de cancelarse un pedido y preguntándome si todavía lo quería. Habían ocurrido demasiadas situaciones parecidas, tantas que llegué a pensar que mi suerte había cambiado. Solo ahora comprendía la verdad. La responsable había sido Lucía Liu. Solté una sonrisa amarga. Señorita Liu, deje de seguirme. No importa lo que diga ni lo que haga. Nuestro divorcio es un hecho consumado. Lucía simplemente me sonrió. No respondió nada, y permaneció en la exposición. Pero esta vez ya no llevaba mascarilla, ni gafas de sol, ni intentó ocultar su presencia, ni ocultar que seguía allí por mí. Capítulo 25. Por la tarde, la cantidad de visitantes aumentó de repente. Estaba tan ocupado que apenas tocaba el suelo con los pies. Cuando por fin encontré un momento para beber un poco de agua, estalló una discusión. Alguien acababa de destrozar una pintura. Corrí hacia allí apresuradamente, y descubrí que varias obras habían sido arrancadas y hechas pedazos. Lo peor era que todas pertenecían a mi hermano. Perdí la razón al instante. Me lancé hacia adelante y derribé a la mujer que estaba causando el alboroto. Llamen a la policía. Que alguien llame a la policía. Sin embargo, al verme, la mujer sonrió. ¿Tú eres el responsable de esta exposición? Pues hoy vas a tener que darme una explicación. Señaló los cuadros rotos. Estas pinturas son plagios. Todas son plagios de las obras del gran Luis. Luis jamás pintó estas obras. Han falsificado su estilo y hasta han copiado su sello personal en la esquina inferior derecha. Si hoy no me dais una explicación, os voy a exponer por todo internet. De repente me calmé. La agarré del brazo y pregunté lentamente, ¿Makoto te envió aquí? La mujer desvió la mirada. No sé de qué estás hablando. ¿Makoto? ¿Quién es Makoto? Sacó directamente su teléfono. Abrió la cuenta de redes sociales donde Makoto fingía ser Luis y empezó a mostrar una pintura tras otra. Mirad todos. Estas son las obras auténticas del maestro Luis. Y este sello de aquí es su marca exclusiva. Luego me señaló. Está utilizando descaradamente la fama de Luis para atraer visitantes a su exposición. Solté una carcajada fría. ¿Y cómo sabes que Luis nunca pintó estas obras? La mujer se quedó congelada. Continué. ¿Acaso un artista está obligado a publicar todas y cada una de sus pinturas? ¿No puede guardar algunas para sí mismo? La mujer se quedó sin palabras. Su rostro se volvió completamente blanco. Di un paso hacia ella, luego otro. En cambio tú, has destruido varias obras de Luis hoy, y como eres una admiradora tan fiel, seguro que conoces perfectamente su valor de mercado. Sonreí con frialdad. Así que deberías pagar los daños. No. Las piernas de la mujer se aflojaron. Se desplomó en el suelo. Toda la sangre desapareció de su rostro. Yo no. Fue alguien quien me dijo. Estaba a punto de revelar la verdad. Pero en ese momento, la multitud se abrió de repente formando un pasillo. Al final del corredor humano apareció una figura familiar. Makoto. Avanzó lentamente entre la gente. Su expresión era indiferente. Señor Wang, yo nunca pinté estas obras. Hizo una breve pausa, y luego dijo palabra por palabra, porque yo soy Luis. Lo que digo debería ser suficiente prueba. No. Alguien sacó el video de la fiesta de máscaras en la que Makoto había aparecido días atrás. Desde entonces, había sido reconocido públicamente como Luis. Gestionaba la cuenta falsa de Luis. Ganaba enormes cantidades de dinero. Y de vez en cuando incluso publicaba selfies en ella. A ojos del público, el Luis actual era él. Así que cuando la gente comparó sus fotografías con el video de aquella noche, la opinión pública se inclinó por completo hacia Makoto. Entonces sí era un plagio. Hasta el propio autor ha salido a desenmascararlo. Alguien comenzó una transmisión en directo para avivar aún más el caos. La audiencia se disparó rápidamente hasta superar el 1.000.000 de espectadores. Los comentarios inundaban la pantalla a una velocidad vertiginosa.
¿No es este el joven maestro de la familia Wang? El que fue rechazado 99 veces. Hace poco también acusó falsamente a Lucía y al maestro Luis de tener una aventura. Menos mal que nosotros no nos dejamos engañar. Debe de estar resentido por amor. Ahora incluso falsifica las obras de Luis. Tiene valor para hacerlo delante de todo el mundo. Jorge, pide perdón. Arrodíllate y discúlpate. La situación fuera de internet era aún peor. La multitud estaba completamente exaltada. Todos gritaban que había que hacer justicia para Makoto. Algunos incluso se lanzaron hacia mí. Intentaron sujetarme la cabeza para obligarme a arrodillarme. No tuve tiempo de esquivarlos. Objetos de todo tipo comenzaron a golpearme. Uno me impactó directamente en la frente. La sangre empezó a correr de inmediato. Calmaos. Calmaos todos. Ana se colocó delante de mí para protegerme, pero ella sola no podía detener a tanta gente. Muy pronto los dos quedamos rodeados por completo, sin posibilidad de escapar. ¡Van! Se escuchó un fuerte estruendo. Alguien me empujó violentamente hacia el suelo. Mi rostro rozó el frío mármol. Estaban a punto de obligarme a inclinar la cabeza y arrodillarme. Entonces, un rugido lleno de furia explotó entre la multitud. Todos vosotros, parad ahora mismo. Capítulo 26. Todos dirigieron la mirada hacia aquella figura vestida de negro al final del pasillo. Al mismo tiempo, el flujo frenético de comentarios en la transmisión en directo se detuvo de repente. Y entonces alguien escribió: rápido. Ide a verlo. La cuenta oficial del grupo Liu acaba de publicar un comunicado. ¿Estoy viendo mal? ¿Los rumores sobre la relación retorcida y prohibida entre Lucía y Makoto eran ciertos? ¿Y Lucía lo ha admitido personalmente? ¿Pero por qué haría algo así? Eso no es lo más fuerte. Seguid leyendo hasta el final. Lucía acaba de decir que la identidad de Luis es falsa. En la exposición, Lucía avanzó a grandes pasos entre la multitud, paso a paso, directamente hacia mí. Finalmente se detuvo frente a mí, y esta vez ya no me miró desde arriba. Se arrodilló sobre una rodilla. Con delicadeza me ayudó a levantarme. Después sacó un pañuelo limpio y comenzó a limpiar cuidadosamente la sangre que corría por mi frente. Lo siento, Jorge. Su voz era tan baja que apenas podía oírse, pero aquellas palabras golpearon mi corazón con el peso de una montaña. Voy a devolveros la verdad y la justicia a ti y a tu hermano. Sus pestañas temblaron ligeramente. Fui yo. Hizo una pausa, la que se equivocó. Después de ayudarme a incorporarme, Lucía se volvió directamente hacia las innumerables cámaras que transmitían en vivo, y habló con voz firme. El verdadero Luis era el hijo mayor de la familia Wang, el hermano de Jorge Wang. El lugar entero quedó en silencio. Durante todo este tiempo, Makoto ha estado usurpando su identidad, y si logró hacerlo con éxito, fue porque yo lo ayudé. Sabía desde hacía tiempo que Jorge conservaba varias obras de Luis. Por eso tomé algunas de esas pinturas y las utilicé para reforzar la falsa identidad de Makoto. Lucía cerró los ojos, respiró profundamente, y reveló toda la verdad sin ocultar nada. Por todo lo ocurrido, quiero ofrecer una disculpa formal al señor Jorge Wang. Se inclinó profundamente, en una reverencia sincera. Cuando volvió a levantar la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante tuve una extraña sensación, como si, por primera vez, Lucía realmente me hubiera visto, pero yo ya no quería ser visto por ella. Apreté los labios, y di un paso atrás por puro instinto. La mirada de Lucía se quedó fija en aquel pequeño movimiento, tembló, y toda la luz que aún quedaba en sus ojos se apagó por completo, como una flor marchitándose en un instante. La observé con indiferencia. Ya no importa, luego añadí, pero gracias por devolverle la inocencia a mi hermano. Me di la vuelta, dispuesto a marcharme. Entonces, un grito desgarrador atravesó el aire, tan agudo que perforó los oídos de todos los presentes. Makoto apareció empuñando una afilada daga. Sus ojos estaban completamente rojos, y corría directamente hacia mí. Jorge, me has destruido la vida. Su rostro estaba deformado por la locura, y rugió con desesperación. Aunque tenga que morir, arrastraré a alguien conmigo al infierno. Capítulo 27. Estaba rodeado por la multitud. No tenía forma de esquivar completamente aquella puñalada. Mi rostro se puso pálido, tan asustado que solo pude quedarme inmóvil, cerrar los ojos con fuerza y esperar la llegada del dolor. El tiempo pareció ralentizarse. Todo a mi alrededor quedó tan silencioso que podía escuchar claramente mi propia respiración. Pero el dolor que esperaba nunca llegó. No sé cuánto tiempo permanecí allí, hasta que de repente escuché gritos y voces caóticas a mi alrededor. Llamad a una ambulancia. Apartaos todos.
dejarle espacio para respirar. Jorge, ¿estás bien? Un abrazo familiar me envolvió de repente. Abrí los ojos de golpe, confundido. Me toqué el rostro, y solo cuando percibí aquel intenso olor a sangre comprendí lo que había pasado. Sí, alguien había resultado herido, pero no era yo. De repente, una mano tiró de la pernera de mi pantalón. Bajé la mirada, y vi a Lucía tendida a mis pies. Un profundo agujero en su abdomen no dejaba de sangrar. Aún así, seguía mirándome con todas sus fuerzas, y preguntó lentamente, ¿estás bien? Lucía había recibido la puñalada por mí. Durante unos segundos no supe qué sentir. Solo tuve la impresión de que todos aquellos años de dudas, sufrimiento y obsesiones quedaban atrás en ese instante, como si aquella puñalada hubiera cortado definitivamente todos los lazos del pasado. Pensé que, esta vez, Lucía ya no me debía nada. Me mantuve extrañamente tranquilo. Junto a Ana la ayudé a incorporarse, y entre los dos la acompañamos hasta la ambulancia. Cuando una enfermera preguntó quién era el familiar responsable, fui yo quien dio un paso al frente. Soy su exmarido. ¿Sirve? La enfermera me hizo subir inmediatamente, antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia. Agarré la mano de Ana. Ve en taxi. Ana asintió rápidamente. Durante las 2 horas que Lucía pasó en cirugía, recibí innumerables llamadas. Mis padres, el abuelo Liu, amigos en común, y muchas otras personas. A todos les prometí lo mismo, que haría todo lo posible para que Lucía saliera adelante. Todos estaban preocupados por Lucía, y también por cuándo volveríamos a casarnos. Nadie parecía contemplar la posibilidad de que eligiera algo distinto. Antes de colgar, mi madre me hizo una única pregunta. Jorge, ¿estás bien? ¿Quieres que vaya a acompañarte? Negué suavemente con la cabeza. Estoy bien. Mamá, no te preocupes. Ella sonrió. Entonces escucharé lo que siempre te he dicho. Mientras seas feliz, cualquier decisión que tomes estará bien. Hizo una breve pausa. Cuando quisiste divorciarte de Lucía, te apoyé. Y si ahora quieres volver con ella, también respetaré tu decisión. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. Resultaba que, para todo el mundo, yo seguía amando profundamente a Lucía. Incluso mi propia madre lo creía. Después de todo, Lucía casi había entregado la vida por mí, y ante algo así, todos los errores del pasado parecían perder importancia, porque aquello era una vida, su vida, pero, ¿era realmente eso lo que yo quería? ¿Seguía amando a Lucía? 2 horas después, la operación terminó con éxito. Lucía fue trasladada a una habitación común. El médico dijo que despertaría dentro de las siguientes 24 horas, así que todavía tenía 24 horas para responder aquella pregunta. ¿Debía volver a casarme con Lucía? Parecía que el mundo entero esperaba mi decisión. Solo Ana era diferente. Cuando llegó apresuradamente al hospital, traía un ramo de girasoles en las manos. Los vi por el camino y me parecieron bonitos. Me los entregó con naturalidad. ¿No te gustan los girasoles? Además, no fue ninguna molestia. Tardé apenas 2 minutos en comprarlos. En el momento en que puso aquel ramo en mis manos, lo entendí todo. No necesitaba 24 horas, ni 12, ni siquiera una. Solo necesitaba este segundo, este preciso instante en el que Ana me entregaba aquellos girasoles. Me puse en pie sin la menor vacilación y caminé hacia la salida de la habitación. Vámonos. Ana me miró sorprendida. ¿A dónde? Sonreí. Primero busquemos a un cuidador profesional para que se encargue de Lucía, y luego vayamos a probar esa famosa sopa de fideos con ternera de la que me hablaste. La miré. ¿Qué te parece? Ana no preguntó por qué, ni intentó averiguar cuál había sido mi respuesta. Simplemente asintió suavemente, y sonrió. Me parece bien. Capítulo 28. Medio mes después, Lucía se recuperó por completo de sus heridas y recibió el alta del hospital. El juicio de Makoto también había terminado. Fue condenado a 15 años de prisión por lesiones intencionales. Los mejores años de su juventud los pasaría tras las rejas. Ya no tenía futuro. Tras colgar el teléfono, la asistente, que estaba de pie a un lado, preguntó en voz baja, «Señorita Liu». El señor Liu dijo que el grupo está hecho un caos desde la confesión que hizo aquel día. Necesitan urgentemente que regrese para tomar el control. Así que esta noche debe abordar el vuelo. Lucía no respondió. La asistente volvió a preguntar, ¿debemos cancelar el billete del señor Wang? Lucía se masajeó las sienes con cansancio y le indicó al conductor, «Llévame a su escuela». La asistente se puso nerviosa. «Señorita Liu, no sabré cómo explicárselo al señor Liu». El tono de Lucía no admitía discusión. «Subiré al avión, pero primero vamos a la escuela». Media hora después,
Lucía llegó a la entrada de la escuela de Jorge, y justo entonces lo vio. Sostenía un ramo de girasoles y las comisuras de sus ojos estaban marcadas por una sonrisa. Los girasoles se los había regalado Ana. Lucía lo sabía. Durante todo ese tiempo, Ana le había llevado girasoles todos los días, pero los de hoy parecían diferentes, porque Jorge le entregó enseguida un ramo de rosas rojas a Ana. Luego bajó la cabeza y le besó la frente. Un dolor desgarrador le atravesó el pecho a Lucía, como si se estuviera torturando a sí misma. Siguió observando hasta que las figuras de ambos desaparecieron por completo de su vista. Solo entonces notó que tenía las mejillas húmedas. Lucía se secó las lágrimas con expresión confundida. Luego soltó una sonrisa llena de amargura y dijo: «Vamos al aeropuerto». Pensó que no lloraría, pero resultó que antes simplemente nunca había perdido a Jorge.